Buenos días a todos y bienvenidos. Soy María José Valero Estarellas, soy la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Villanueva. En primer lugar, les tengo que pedir disculpas por mi atuendo tan informal, pero verán que me he roto un dedo de un pie y entonces no puedo ir toda la arreglada que me gustaría, así que disculpen, no está acorde mi atuendo con la importancia del acto y de la razón que nos reúne hoy aquí, pero bueno, espero que sean comprensivos conmigo. Les doy nuevamente la bienvenida a aquellos de ustedes que ya hayan estado con nosotros, espero que ya nos consideren su casa, y a aquellos que están con nosotros por primera vez, bienvenidos a la que espero que a partir de ahora sea su casa. La verdad es que es un honor para la universidad ser la anfitriona de estos encuentros, porque además enlaza con mucho de lo que la universidad es y quiere ser. No sé si se han fijado que nuestro eslogan es tu carrera para el mundo. Bueno, pues para nosotros esto es ser universidad para el mundo. Muchas veces se acusa a la universidad de ser autorreferencial, y es verdad que la universidad es autorreferencial porque el método científico es autorreferencial, ¿no? Se valida en sí mismo. Pero a veces se ha interpretado esa autorreferencialidad, que creo que es una palabra que no existe, como que la universidad empieza y acaba en sí misma, y eso es un gran error. La universidad, su razón de ser y existir y la razón por la que nació es para transferir y transmitir el conocimiento. Y qué mejor forma de transferir y transmitir el conocimiento que en cuestiones que afectan a todos los ciudadanos y relacionadas con las políticas públicas. No sé si saben que tenemos un Instituto de Buen Gobierno y Calidad Democrática en la universidad que demuestra el firme compromiso de la universidad con ese buen gobierno, con esa gobernanza correcta y adecuada y además alineada con los objetivos del siglo XXI, y que también, y me alegra mucho dar la bienvenida a una profesora de la Casa de Psicología, que uno de nuestros buques insignia es nuestro grado en Psicología y nuestro máster de Psicología General Sanitaria, y demuestra la capacidad que tienen todos los grados, las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, las ciencias de la salud, de interactuar en beneficio de lo que más nos interesa, que son nuestros ciudadanos y nuestra ciudadanía. Doy la bienvenida también a nuestro ponente de hoy. Espero de verdad que se sientan como en casa. Yo no voy a poder quedarme todo el rato, pero estaré entrando y saliendo acompañándoles. Y de nuevo, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José, y muchas gracias a la universidad por darnos la posibilidad de estar en un espacio tan maravilloso. Y hoy tenemos una sesión de lujo. Tenemos a dos personalidades, tenemos por una parte a Marta Sanz y por otra a don Enrique Ruiz Escudero. Como sabéis, casi todos los que os veo ya conocéis lo que son estas sesiones, y es una sesión por una parte académica y por otra parte la parte política, ¿no? Unas buenas prácticas, siempre traemos a alguien que haya tenido algo destacado, que tenga algo destacado que decir, como es el caso de don Enrique, y tenemos la parte académica con Marta, que bueno, pues la parte académica dentro del ámbito de familia pues también tiene mucho que decir. El formato será el de siempre, empezará la profesora Marta con una ponencia de 30 a 40 minutos, luego algo de preguntas. A continuación seguirá, muy buenas, bienvenidas, adelante. A continuación seguirá Enrique y nos contará igual pues una charla de 30 a 40 minutos para luego preguntas, y luego la universidad nos cede un espacio abajo pues para tomarnos un café y para poder charlar entre nosotros. Sin más, pues para cumplir el horario y estar en hora, pues Marta es profesora de la universidad, es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense, ¿no? Es el máster también en Psicología Clínica y también posee un máster en Recursos Humanos, y es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y en la especialidad de Ergonomía y Psicología Aplicada y Seguridad Social. Es psicóloga sanitaria habilitada, combina las anteriores funciones con la atención de consultas de psicología para trabajadores de empresas. Que disfrutéis la sesión. Marta, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues un placer estar aquí, Enrique, encantada de conocerte y poder disfrutar esta mañana aquí con vosotros y aquí en mi casa, ¿no? Yo soy profesora aquí en Villanueva y es un placer, la verdad, que un poco raro tener esto aquí tan cerca. Bueno, pues como os decía, es un placer estar aquí. La verdad que en el lugar donde comparto conocimientos, donde comparto experiencia laboral con mis alumnos. Yo imparto una asignatura en cuarto del grado de Psicología, que es de Prevención de Riesgos Laborales.
Y es precisamente ese mi campo más desarrollado, aparte de que también soy sanitaria, como todo el mundo, ese concepto de psicólogo sanitario, ¿no? Que todo el mundo entiende como clínico y terapéutico. El título de hoy me gusta mucho el hablar de bienestar, me gusta hablar y de entender la sanidad como esa herramienta de bienestar, porque pensaba estos días sobre este concepto, ¿no?, de bienestar, qué es lo que significa el bienestar para nosotros como sociedad. Pensaba en probablemente ese conjunto de cosas que son necesarias para vivir. Pero tal vez en ese conjunto de cosas necesarias para vivir, pues cada uno de nosotros a lo mejor haría una lista con diferentes elementos, ¿no? Pues a lo mejor hay quien metería que es necesario para vivir, pues tener tiempo libre, tener un trabajo donde ganes mucho dinero, poder viajar. Bueno, probablemente cada uno tendría conceptos diferentes, ¿no? Si nos vamos a ser muy, muy fieles aquí a lo que es lo necesario para vivir, pues uno diría, pues hombre, oxígeno, agua, alimento, y con eso vivimos, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, probablemente eso a lo mejor los hombres primitivos, pues podría ser que no se plantearan más. Nuestra sociedad, evidentemente, tal y como está planteada y como se ha ido desarrollando, pues no es así de sencilla, ¿no? Necesitamos muchas más cosas para esa sensación de bienestar. Hoy me acordaba de una canción que, bueno, como veo que hay generaciones próximas, o si no son próximas, similares, ¿no?, de una canción que tiene muchos años, que no quiero decir yo nada con esto, pero esa canción que decía esa letra de 3 cosas hay en la vida. Eso es. Muchas gracias. Pues sí, salud, dinero y amor, ¿no? Y continuaba así como, y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Efectivamente. Pues sí, salud, dinero y amor. De salud, pues hoy es nuestro contexto, ¿no? Es de lo que vamos a hablar y es lo que, bueno, pues nos obliga y nos compromete a todos en este foro, ¿no? Claro, dinero, pues no nos vamos a engañar, aquí todos trabajamos por dinero, evidentemente, ¿no? Y el que diga lo contrario, no voy a decir que mienta, pero vamos, que no dice toda la verdad. Y del amor hablaré al final, porque me parece también algo muy importante y que también tiene que ver con la salud, ¿vale? Y por lo tanto con el bienestar, ¿no? Hablamos de esto que significa estar sano, ¿no? Cuando hablamos de tener salud, evidentemente ya esa concepción de la salud física hace mucho tiempo que se abandonó. Entendemos la salud como un compendio de diferentes aspectos, lo que es la salud física, lo que es la salud psicológica, lo que es la salud emocional, ¿no? Todas estas cosas que son necesarias para poder llevar a cabo nuestro día a día, nuestras actividades, nuestra vida, ¿no? Pero en ocasiones, cuando alguna falla o cuando nos pasan cosas, cuando tenemos pues, situaciones que a lo mejor pues, nos desequilibran, pues a veces este compendio de cosas pues, también bueno, pues, cubren la insuficiencia a lo mejor en otra de las áreas, ¿no? Cuando a lo mejor nos falla la salud emocional, pues bueno, puede que nos encontremos, reforzamos un poco nuestras vitaminas, ¿no? Para que físicamente nos encontremos mejor y poder suplir a lo mejor ese bache emocional que estamos pasando, ¿no? Pero hay otros elementos que también forman parte de ese equilibrio que es necesario para mantener ese equilibrio de salud. No sé si se ocurre alguno que pueda ser, además de la salud física, la psicológica, la emocional, alguno. Antes decía, aquí nos pagan a todos, ¿por qué? Por trabajar, ¿no? Bueno, pues el bienestar laboral, la salud laboral, y no es gratuito que evidentemente yo trabaje en ello, ¿no? me desarrolle mi carrera profesional y comparta mis conocimientos también en el mundo académico. Precisamente el bienestar social pues, es
también una de las grandes patas sobre las que se sustenta esta salud que nos interesa a todos. Es curioso porque hay muchas veces que nos quejamos de trabajar, ¿verdad? Nos quejamos, jo, qué rollo, mañana lunes tengo que trabajar, qué ganas tengo de vacaciones, ojalá me toque la lotería y deje de trabajar, ¿no? La verdad es que el trabajo también nos aporta una serie de elementos que de alguna forma se transforman y redundan en la salud, ¿no? El trabajo aporta lo que es un desarrollo intelectual, genera esa creación de conexiones neuronales, porque el trabajo nos supone y nos obliga, nos implica a tener que esforzarnos por aprender cosas nuevas, por tener que reciclarnos, por tener que pues estar a la última de las cosas que van pasando. Probablemente, si no tuviéramos a lo mejor ese reto diario, que muchas veces cierto es, pues es a lo mejor obligado, ¿no? porque tenemos que trabajar para poder pues subsistir, pues a lo mejor complementaríamos esa inquietud o esa motivación pues con otros estímulos, ¿no? que nada tienen que ver a lo mejor con lo que habitualmente hacemos. Pero la realidad es que el trabajo en sí está planificado, o al menos en nuestra sociedad está diseñado para que también sea una fuente de salud, ¿vale? Precisamente por esos retos que nos obligan cada día. No solamente en la parte que cada uno vaya a desarrollar, un componente técnico, un componente profesional, ¿no? Sino incluso también pues, el tener que esforzarnos por relacionarnos con esas personas con las que día a día compartimos el trabajo y que no siempre a lo mejor son pues, exactamente como yo, ni siquiera son exactamente en cuanto a generación, ¿vale? Llega un momento en el que de repente un día vemos que, uy, qué gente más joven no hay aquí en el trabajo, que incluso tienen ya un lenguaje en el que tú ya te sientes como, perdona, ¿qué es lo que quieres decir con eso? ¿No? Pero que... ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos que esforzarnos también por seguir manteniendo esa comunicación, porque son compañeros de trabajo con los que tenemos que colaborar y de los que podemos aprender también, ¿vale? Entonces, las relaciones sociales que se producen en el contexto laboral también son una fuente de salud, también lo son. La verdad es que cuando uno es joven, hace poco, ¿verdad? Hace poco, cuando uno pensaba en ese trabajo que le gustaría hacer, ¿no? Cuando uno estaba estudiando y te preguntaban, o tú soñabas, ¿no? ¿Y qué me gustaría a mí trabajar, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí hacer? Pues seguramente no te planteabas ninguna de las cosas que a lo mejor haces ahora, ¿no? Ni te planteabas escenarios como en los que has tenido que desarrollar tu trabajo. Seguramente pensabas, pues a mí me gustaría ayudar a la gente, ¿no? A salvar la vida, me gustaría ayudar a la gente, o me gustaría inventar, si quiero ser inventor y me gustaría, ¿no? Y seguramente cualquiera de esos escenarios en los que cada uno hubiera soñado, pues a lo mejor no se han cumplido luego, que eso no quiere decir que sea malo lo que haya ocurrido, seguramente ha sido diferente, ¿no? Pero la realidad es que en ese escenario, en esa época de juventud, seguramente uno no se planteaba que en el trabajo a lo mejor iba a tener que estar 12 horas, 13 horas trabajando, o que a lo mejor no se planteaba uno, pues yo querría trabajar haciendo turnos, una semana trabajando por la mañana, una semana trabajando por la tarde, una semana trabajando por la noche. Y no se planteaba eso, ¿verdad? Ni los efectos que tiene en la salud vivir un proceso de turnicidad en el trabajo, ¿verdad? Tampoco te planteabas, pues yo quiero trabajar por la noche. Vivir por la noche, de eso de salir de marcha, sí, pero trabajar todos los días por la noche, no creo que nadie lo elija libremente, ¿verdad? Porque eso tiene unos efectos sobre la salud también. Seguramente nadie tampoco se planteaba en esos momentos, pues a mí me gustaría trabajar con gente gente que me haga la puñeta todos los días, ¿eh? Compañeros tóxicos, jefes tóxicos,
Eso tampoco se plantea a uno, ¿verdad? Pues eso ocurre. Todas estas cosas que acabo de enumerar ocurren en el día a día del trabajo y merman la salud de las personas. Merman la salud de las personas. Ese es precisamente mi campo de trabajo, ¿vale? Mi campo de trabajo es el de desarrollar o proporcionar salud a las personas, en este caso a los trabajadores, identificando cuáles son esos riesgos que se van a producir, porque se van a producir en el lugar de trabajo, para poder minimizar, o mejor dicho, para primero de todo eliminar ese riesgo o al menos minimizarlo, porque va a tener un impacto en la salud de las personas. Un montón de años, ¿vale? Y va a tener, va a ser una herramienta que va a ser capaz de potenciar y de generar trastornos físicos, trastornos psicológicos, trastornos emocionales a lo largo de nuestra vida laboral, efectivamente. Me presentaba la compañera como profesora. Efectivamente, quizás no soy una psicóloga así muy clásica, ¿no? Porque no soy una psicóloga de recursos humanos, tampoco soy una consultora, ¿no? Soy sanitaria y, como os decía, recalco esto porque entiendo la salud también desde el otro lado de la barrera, ¿no? Desde el lado de cuando viene alguien ya que está más bien tocado, malito, ¿no? Pero también estoy en el otro lado como especialista en psicosociales, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. También estoy en el lado en el que entiendo pues, todos esos factores organizacionales, perdón, todos esos factores organizacionales que son potenciadores de generar un daño en la salud de las personas, ¿vale? Y que están ahí, pero están ahí para que precisamente podamos intervenir, hagamos prevención sobre ellos, ¿vale? Trabajar realmente es una actividad que no está exenta de riesgos, eso es indudable. No podemos eliminarlos porque están presentes en la vida realmente. La vida tiene riesgos, la vida tiene peligros y cuando trabajamos pues también es así. Aún así podemos también elegir si queremos trabajar en un lugar o queremos trabajar en la empresa de enfrente, por ejemplo, ¿no? A mí hay ocasiones cuando yo doy mucha formación a los trabajadores, cuando hablamos de los trabajos y hablamos del riesgo psicosocial, me dicen, bueno, pues es que a mí esto de tener que madrugar todos los días, pues a mí es que esto me daña la salud, porque me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana para arreglarme, para salir, coger el tren, luego hacer un transbordo, tengo que estar allí en el trabajo. Y es que a mí esto me va la vida en ello. Entonces, esto habría que hacer algo, ¿no? Digo, bueno, pues no madrugues. Ve más tarde. Hombre, es que eso no puedo hacerlo. Digo, bueno, ¿y por qué no puedes hacerlo? Hombre, porque si llego tarde, pues mi jefe, en fin, me va a amonestar. Bueno, pues que lo haga. ¿Y qué problema hay? Hombre, pues que si esto ocurre con mucha frecuencia, me puede despedir. Bueno, pues que te despida. ¿Y qué problema hay? Pues que si me quedo sin trabajo, no puedo pagar la hipoteca, ¿no? No puedo pagar el colegio de mis hijos, no. Bueno, o sea que entonces sí que quieres trabajar. Sí, claro que quiero trabajar. Bueno, entonces sí que quieres despertarte a las 5:30, ¿no? O sea, sí puedes elegir. Eliges levantarte a las 5:30 de la mañana para poder mantener ese trabajo que tienes. Eliges. En la vida se puede elegir, efectivamente. O sea, también es una cuestión de concepción, de uso de términos. No siempre es un tengo que levantarme o debo levantarme, sino es que quiero levantarme. Quiero levantarme para poder ir a trabajar. Porque efectivamente, como estábamos diciendo, el trabajo merma la salud, efectivamente. Estábamos comentando, ¿no? Os decía que cuando somos jóvenes no imaginamos
o idealizamos esos trabajos donde nos podemos encontrar ese tipo de circunstancias, pero eso ocurre en el día a día, ¿no? Trabajos donde, como os decía, pues no está bien diseñado el puesto de trabajo, no está bien diseñado y eso que supone pues, que cuando yo intento realizar mi trabajo para el que estoy preparado y tengo experiencia, no puedo llevar a cabo los objetivos que me piden. Y no puedo llevarlos a cabo porque tal vez quien ha diseñado el contenido del trabajo pues no lo ha hecho adecuadamente. Tal vez no tengo las herramientas suficientes, tal vez no tengo el equipo necesario, tal vez no tengo la formación necesaria, porque me tiene que proporcionar mi empresa una formación. Tal vez porque tengo que actualizar mis conocimientos y mi empresa también tiene que ocuparse de que yo actualice mis conocimientos. Porque todo esto redunda en mi satisfacción en el día a día en el trabajo. Que yo vaya motivada a mi trabajo, que yo me sienta satisfecha con el trabajo que realizo. Que yo no, en el escenario opuesto, que no me duerma por la noche pensando, qué horror, que mañana tengo que ir a trabajar y no sé muy bien cómo voy a enfrentarme a este proyecto. Qué horror, que mañana me tengo que reunir con no sé qué personas y es que hay una que es que ni me mira. Es que no me convoca a las reuniones, es que no me proporciona los datos que necesito para poder hacer esos informes que me han pedido. Eso es lo que redunda en mi salud, eso es lo que genera esa ansiedad diaria cuando estoy en una reunión, cuando me anticipo ya a lo que va a ocurrir, cuando estoy imaginando que no me van a proporcionar las herramientas, la formación o bueno, pues lo que necesite para poder desarrollar mi trabajo. Ese nivel de estrés que comienza a activarse poco a poco, que esto no ocurre así de golpe y porrazo un día y lo reconocemos de forma sencilla. Este escenario en el que nos encontramos cuando empezamos a encontrar que nuestra salud comienza a estar mermada, empieza a traducirse también en dificultad para dormir. Pues estoy preocupada, no duermo, me cuesta conciliar el sueño. Esto no ocurre, como digo, todos los días, esto empieza a ser algo puntual, ¿no? Pero empieza a acumularse. Y esta falta de sueño en muchas ocasiones se traduce también en un cansancio que me impide después poder desarrollar mi trabajo porque esa atención con la que tengo que trabajar está mermada. Me dificultan mi nivel de concentración también, ¿vale? Y con esa sensación de hiperalerta en la que convivo cada día, porque mi trabajo efectivamente no tiene un contenido adecuado o está mal diseñado, es la que empieza a traducirse en una merma de mi salud. Y que terminará muy probablemente conviviendo ya no solamente con el detrimento de mi salud, sino con errores en el proceso de mi trabajo. Todo esto, ¿cómo se puede corregir o cómo se puede mitigar, ¿no? ¿Cómo se puede, todos estos factores son lo que se llaman factores psicosociales, ¿no? Son, por ejemplo, pues ese tiempo de trabajo que me obliga mi empresa o mi organización a dedicar, que quizá en exceso, muchas ocasiones en exceso, tal vez porque no está bien planificado, no está bien diseñado, no se ha sentado nadie a ver exactamente cuánto tiempo necesito para hacer mi trabajo, porque cada persona somos diferentes también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo necesito para hacer mi trabajo? ¿Cuánto tiempo necesita cada persona para hacer una tarea concreta, un proyecto? Claro, evidentemente, cuanto más, lo más fácil es medir, pues no sé, cuánto tiempo se tarda en poner el tapón a una botella, por ejemplo, ¿no? Eso es muy fácil de cuantificar, pero cuando es un proyecto donde el componente es mucho más intelectual y supone además que yo tengo que reunirme con unas personas, tengo que llegar a unos acuerdos con otras, luego tengo que elaborar un material, llegar a unas conclusiones
¿Cómo se cuantifica eso para saber cuánto se tarda en hacer, ¿no? Pero es que el tiempo de trabajo es uno de los factores psicosociales que más presentes están, con indicadores altísimos en los estudios psicosociales en la organización. La autonomía que tengo en mi trabajo. ¿Qué capacidad tengo para tomar decisiones yo en mi puesto de trabajo? Yo puedo decidir qué procedimiento utilizo, puedo decidir cuándo empiezo a trabajar, cuándo lo dejo, ahora empiezo por este informe, empiezo por otro, o tengo marcados qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo. Hay trabajos que evidentemente requieren de un protocolo estricto, tareas o trabajos que están muy mecanizados, por ejemplo, ¿no? Pero cuando no se dan estas circunstancias, no son este tipo de actividades, ¿qué nivel de autonomía tengo yo en mi trabajo? Cuanto menos autonomía tenga, más insatisfacción, ¿vale? Cuanto más dirigido esté mi trabajo, pero mi trabajo al mismo tiempo esté abierto a tener que tomar muchas decisiones, pues es una incongruencia, ¿verdad? La carga de trabajo. ¿Qué cantidad de trabajo me piden cada día, cada mes, en cada proyecto? ¿Qué cantidad de trabajo? ¿Cómo está cuantificado eso? ¿Quién decide la cantidad de trabajo? Esto es un poco a demanda. Evidentemente cada puesto tiene unas características diferentes, pero cada puesto no se puede improvisar. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? El trabajador ya que vaya tomando decisiones. Ah, ¿pero puede tomar decisiones? No puede tomar decisiones. Tiene que hacer lo que yo le digo. Bueno, pero tú le has dicho entonces cómo tiene que... O sea, el diseñar un puesto de trabajo que no dañe la salud es algo complejo. Es algo complejo. No se puede dejar a la arbitrariedad o a la improvisación, porque si no lo que terminará ocurriendo es que el trabajador colapse, que se equivoque, que cometa errores y que colapse en su salud. O, por ejemplo, también otro factor psicosocial que redunda en nuestra motivación, pues es ese desarrollo profesional. Es decir, en mi trabajo yo tengo una carrera profesional, tengo posibilidades de crecer profesionalmente, puedo ascender, a lo mejor no puedo hacerlo jerárquicamente, pero puedo horizontalmente cambiarme a otros puestos donde desarrollar mis conocimientos, mi experiencia, porque eso es una motivación para que yo esté 100% desarrollando mi actividad, queriendo aprender a lo mejor otras cosas que hacen otras personas en otros puestos de trabajo. Eso también redunda en mi salud. O el contenido que realizo, ¿qué variedad tiene? ¿Es un trabajo, cada día hago una cosa diferente, cada hora hago una cosa distinta, o todos los días hago lo mismo? ¿Es un sota, caballo y rey? Porque cuando me encuentro un trabajo de sota, caballo y rey, terminará quemándome. Mi motivación se verá afectada. Es verdad que hay personas que, bueno, a mí es que me gusta eso. Yo todos los días quiero saber que voy a hacer esto y esto, y de ahí no me saques. Como me saques de ahí, me estreso. Como digo, cada persona es diferente, evidentemente, pero muchas veces también se pierde un valor que una persona, un trabajador, podría aportar a una organización porque no le damos la oportunidad de salir de ese sota, caballo y rey, de estimularle para poder hacer otros trabajos, otras actividades. Y en cambio le tenemos ahí quemado, haciendo lo mismo. O a lo mejor, al contrario, nos han dado una variedad de contenidos, podemos hacer un montón de cosas, pero nos hace falta todavía un tiempo para poder desarrollarlo, un tiempo de madurez, un tiempo de experiencia teórica quizá. Quizá necesitamos una persona que nos guíe, ¿no? A veces nos dicen, no, pues te vamos a ascender, toma este nuevo puesto, ya verás qué bien estás, agradécenoslo, encima que te vamos a promocionar y ala, ya, empieza a funcionar. Y no tienes ni idea de lo que hay que hacer, ¿no? Pues cada persona necesita su tiempo, pues eso son también herramientas que la organización tiene que proporcionar y también es un factor psicosocial que puede dañar la salud del trabajador y verse comprometida. Y incluso os diría que hasta esa inquietud que tiene una organización por nutrir a sus trabajadores por aquello que les hacen falta para poder realizar su trabajo, que en muchas ocasiones
es esa, la formación, ¿no? Eso, pues tenemos un plan de formación estupendo, todos los trabajadores reciben formación, pero toda la formación es la que verdaderamente necesita cada persona en su trabajo. A todos nos dan lo mismo, porque a lo mejor no todos necesitamos lo mismo, ¿no? Es que yo para mi trabajo hago un trabajo pues muy especializado, entonces este paquete de formación que es lo mismo para todos no me vale. Yo necesito una cosa que tengo que buscarla en el mercado, además que es muy especializado, que pues no, pues esto es lo que hay. Pues entonces yo evidentemente no voy a poder hacer mi trabajo, me voy a tener yo que buscar la vida fuera de mi organización. Eso es desmotivador, y eso afecta a la salud de la persona. Y por último, otro de los factores psicosociales importantísimos y que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Y que ya he comentado así al principio, ¿no? Cuando os proponía ese recuerdo de juventud, cuando uno imaginaba cómo serán mis compañeros de trabajo, ¿no? Que son, pues eso, las relaciones sociales, ¿no? En el trabajo pasamos un montón de horas, muchas horas con muchas personas que evidentemente no hemos elegido, porque no elegimos a nuestros compañeros, no elegimos a nuestros jefes. En la vida elegimos otras cosas, a nuestra pareja, elegimos pues el trabajo, podemos elegirlo, pero no podemos elegir a los hijos, nacen tal, los que son estupendos siempre, maravillosos, ¿verdad? No podemos elegir a nuestras familias, pero en el trabajo no podemos elegir a los compañeros, esos son los que hay, ¿sabes? Estos son aquí y ala, trabaja con ellos. Y llévate bien, mejor, llévate bien, porque si no, esto va a ser un sufrimiento. Y evidentemente habrá veces en las que nos encontremos compañeros con los que hagamos amistad, incluso a lo largo de muchos años. Yo tengo amigos de diferentes trabajos por los que he ido pasando, personas incluso que encuentran a sus parejas en el trabajo. Por no ser redundante, yo también he encontrado a mi pareja en uno de los trabajos en los que estuve, pero en otras ocasiones no ocurre eso, sino todo lo contrario. Y lo que encontramos en nuestro lugar de trabajo son relaciones complicadas, donde, bueno, uno se puede plantear, bueno, esto es un reto para mí, yo tengo que aprender a llevarme bien con esta persona, esto es un reto, ¿no? Y todos los días de reto, todos los días, venga, que yo me tengo que llevar bien con esta persona con la que estoy mano a mano, o que me tengo que llevar bien con mi jefe y yo sonrío y le digo que sí, que tal, que cual, hasta que ya un día empiezo a notar que esto, como que empieza una taquicardia aquí cada vez que me llama al despacho. No sé qué me pasa, ¿eh? Y que hoy no me han llamado, no me han convocado a la reunión. Qué raro. No sé, ¿por qué no me convocan a la reunión si yo siempre estoy en esos foros, ¿no? Bueno, no le voy a dar más importancia, no sé, se le habrá pasado a alguien. Y que el café ese de mis amigos, mis compañeros, que siempre vamos juntos, hoy se han ido y no me han llamado. Qué raro, ¿verdad? Y pasa mucho tiempo, muchos meses, y pasan muchas cosas en mi salud y en mi cabeza hasta que alguien, o yo leo, o también os digo que a lo mejor pasan muchos meses y nadie me lo ha dicho, pero yo termino yendo a la consulta del médico y me dicen, es que esto que estás viviendo se llama acoso laboral, ¿vale? Este es uno de los factores psicosociales que ahora mismo más preocupan en nuestra organización, en nuestra sociedad, que más preocupa a la inspección de trabajo, que más preocupa a las empresas, a las organizaciones y a los trabajadores también. Esto del acoso laboral no es una cosa nueva. El que acosa en el trabajo ya viene de practicar en los colegios, por eso también en el cole hay acoso, se llama bullying, pero es lo mismo, acoso. Pero como, bueno, estamos en este foro hablando de contexto adulto y laboral, ¿no? Hablamos de acoso laboral como uno de los factores psicosociales que más empobrecen, que más dañan la salud y, por lo tanto, el bienestar de los trabajadores, de las personas que trabajamos. Cuando hablamos de acoso laboral, hablamos de acoso psicológico, de acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso discriminatorio, ciberacoso, ¿vale? Diferentes modalidades de acoso. Y es precisamente el área
a mi modo de ver, que más necesita ser aquí, más necesita que se traslade no solamente a la vida académica, como hago yo como en mis asignaturas, en mi asignatura, sino también en estos foros, porque son los que más deterioran la salud de las personas y además de una forma muy grave. Tener en cuenta que el acoso psicológico, para que entendamos esta situación, es algo que se tiene que dar de forma, es una conducta o conductas que se dan de forma reiterada y prolongada en el tiempo. O sea, no es una cosa que ocurra un día, sino que cuando una persona acude a una consulta médica, o a la consulta del servicio de prevención o al médico del centro de salud, esta persona lleva muchos meses expuesta a una situación, a muchas situaciones en las que todavía a lo mejor no sabe ni qué es lo que le está ocurriendo y donde la única pregunta que se ha hecho desde el primer momento es ¿qué habré hecho yo para que esté ocurriendo esto? Es lo primero que una persona víctima de una situación de acoso se pregunta. ¿Algo he hecho para que todo lo que hasta ahora estaba ocurriendo haya empezado a cambiar? ¿Qué habré dicho? ¿Qué es lo que no habré dicho? A lo mejor a lo que dije en aquella reunión, a lo mejor lo que no dije, aquel día que... Porque uno busca en sí mismo las respuestas. Y los efectos son devastadores en la salud de una persona víctima de una situación de acoso. Pues estos son todos estos factores psicosociales que están presentes en nuestro día a día de trabajo. Independientemente del trabajo que hagamos, independientemente de la edad que tengamos, independientemente de nuestra experiencia, de los años que llevemos trabajando, que no lo llevemos, da igual. No se pueden eliminar, están ahí, o sea, el tiempo de trabajo, la carga de trabajo, la autonomía, las relaciones sociales. ¿Cuál es la labor, cuál es mi labor o la labor de un especialista en psicosociales? Pues precisamente el poder identificar esos riesgos a través de evaluaciones de psicosocial, poder entonces exponerlos a las personas, a los departamentos responsables que lideran este trabajo, para poder entonces cuantificarlos y poder llevar a cabo medidas preventivas, medidas que minimicen ese daño que está causando o que pudiera causar en la salud de las personas. Esto lo hacemos los psicólogos. Los psicólogos, como decía al principio, el psicólogo clásicamente entendido como sanitario que hace consulta, ¿no? En una consulta clínica, bueno, pues afortunadamente todo el mundo nos reconoce ya nuestra labor, ¿no? Y nuestro peso. La verdad es que la pandemia, por ejemplo, pues nos puso en valor, ¿no? A toda la sociedad lo importante de la salud mental en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en las personas mayores, en cualquiera de los que estuvimos viviendo esa situación, ¿no? Y qué importante, ¿verdad?, el cuidar nuestra salud mental. Y durante toda esa época se hablaba mucho de salud mental, incluso tiempo después, ¿no? Pero bueno, han pasado los años y la realidad es que, bueno, no sé si alguno de vosotros aquí ha tenido necesidad o algún pariente, algún familiar de bueno, encontrarse en una situación, bien porque el trabajo o cualquiera de estos factores psicosociales de los que acabo de exponer le ha llevado a un deterioro de su salud o una situación personal quizá, pero ha llegado a la consulta y bueno, pues el médico le ha dicho, necesitas hacer terapia. O tú mismo has dicho, es que necesito hacer terapia. Vale, bueno, pues te damos cita para dentro de 4 meses. ¿No? Como mucho has tenido suerte, hay un hueco dentro de un mes. Pero evidentemente, como pasa con otras patologías también, cuando tú acudes al médico, bueno, pues puede que a lo mejor tú pues, no estés ahí ya, puedes aguantar un poquito, ¿no? Pero cuando tú acudes al médico por un problema psicológico, no es algo que acaba de ocurrir. No es algo que ha sucedido anoche o antes de ayer o esta mañana, o es que llevo unos días con un dolor aquí, o mira, se me ha inflamado. No, no. Tú ya vienes de muchas semanas, muchos meses. Tú ya traes una salud deteriorada.
Entonces, esperar un mes, como poco, 3 meses, 4 meses. Eso, cuando ya por fin tienes esa cita, y te ve el psicólogo, por supuesto un profesional, como la copa de un pino, pero la próxima cita te la da también para dentro de 4 meses o 3 meses. No se puede hacer terapia así. Las consultas terapéuticas en ocasiones tienen que ser incluso 2 veces a la semana, dependiendo de cada caso, por supuesto, o como mínimo 1 vez a la semana, sobre todo en los primeros meses. Luego quizá, pues sí, efectivamente, cuando ya hay un seguimiento, porque ya ha habido un trabajo, ha habido una evolución, pues a lo mejor, venga, nos vamos a ver 1 vez al mes. Pero si no, entonces, ¿cómo vamos a hacer salud? ¿Cómo vamos a conseguir ese bienestar a través de la salud cuando la parte psicológica, la parte emocional, pues todavía está ahí un poco en un recorrido, digamos, ¿no? Que es importante, que somos importantes, por supuesto, pero quedan muchas plazas por ocupar para que tengamos todos la posibilidad, toda la población, de poder contar con el recurso de la terapia. Y creo que nosotros, los psicólogos, somos una de las herramientas también necesarias para que la sanidad, genere ese bienestar, ¿no? Nosotros también formamos parte de esa herramienta. Os decía al principio con esa letra de canción, ¿no? que 3 cosas hay en la vida, ¿no? Salud, dinero y amor. Muchas veces el dinero, pues efectivamente, pues es muy importante, hombre, claro que lo es. Y con dinero podemos hacer muchas cosas, pero a veces ni siquiera podemos curarnos, ¿no? Ni siquiera, aún teniendo mucho dinero, podemos lograr, pues, preservar nuestra salud. Creo que la salud, como os decía, es un compendio de muchas cosas. Y todos tenemos muy claro que la parte física es importantísima, pero la parte emocional, la parte psicológica, la parte mental, que evidentemente está presente en nuestras vidas privadas, pero también en nuestras organizaciones, en las cuales pasamos casi más tiempo a veces que en nuestra vida privada. Entonces, es vital que en la vida organizacional, en la vida empresarial, sea, pues el que esté aquí puesto, ¿no? Salud psicológica, emocional, social, este es nuestro lema. Nuestro lema no es ganar dinero, no, es que todos los que vengan aquí a trabajar tengan salud, porque si la tenemos, si estamos motivados, si nos sentimos satisfechos, realizados con nuestro trabajo, si contamos con todos los recursos, si nos llevamos bien, si por alguna ocasión ha habido una situación en la que alguien ha venido aquí a hacerme la puñeta y yo he dicho, he reconocido, porque a todos nos han formado para reconocer las conductas de acoso. Ojo, esto que está haciendo esta persona, hay un protocolo de acoso en la empresa y yo sé dónde está, o sea, todos nos han explicado dónde está, lo voy a denunciar, ¿vale? Ese tendría que ser casi el lema de la organización, ¿no? Más que el de ganar dinero. Y como os decía, iba a poner como último concepto el del amor, que a veces parece que, nos parece un poco frívolo, ¿no? El amor. Bueno, pues sí, el amor también genera salud, evidentemente, ¿no? Y no pienso solo en el amor de pareja, en el amor que sientes por las personas con las afines, con las que te gusta hacer cosas, ¿no? Con tus amigos. Amor intelectual, amor por la cultura, amor ¿por qué no? Por el trabajo que haces, por el desarrollo, por tu inquietud profesional, amor por la naturaleza incluso también, ¿no? Amor por los animales. Todos esos elementos también favorecen esas millones de conexiones neuronales y ese disparo de sustancias químicas en nuestro cerebro que nos hacen sentirnos bien, que incorporan salud también a nuestra vida y por lo tanto generan ese bienestar. Pues con esto, pondría la canción, ¿no? Pero ¿para qué? Salud, dinero y amor. Muchas gracias, ha sido un placer.
hacemos las preguntas y el turno de la... Decía Marta, ¿no? Que la diferencia que hay de vocabulario entre la gente joven y la gente mayor, los adultos. Yo tengo hijos en edad adolescente y es verdad que tienen un lenguaje que muchas veces no les entendemos, ¿no? El otro día mi hija pequeña estaba mirando el armario y dice, ¿qué haces? Y dice, estoy buscando el outfit. Digo, joder, el outfit, ¿qué es el outfit? Es cómo van a ir vestidos al día siguiente a la universidad, ¿no? El outfit. O me decía, este es un espacio muy random. Digo, joder, macho, ¿qué es eso de...? Efectivamente no les entendemos. Lo que pasa que también les pasaba a nuestros padres con nosotros, ¿no? Decíamos, flipamos en colores, ¿no? Decíamos nosotros, ¿no? O alucina vecina, esas expresiones, ¿no? La verdad que es verdad a qué velocidad cambia el mundo, ¿no? Hasta la forma de expresarlos, ¿no? Muchas gracias, Marta, ha sido una ponencia muy interesante. Y ahora tenemos la parte política, ¿no? Que siempre invitamos desde la red de municipios de Fundación FASE, invitamos a alguien que nos pueda explicar las buenas prácticas, ¿no? Que tenga algo que decir, ¿no? En su carrera política, ¿no? Y en este caso, Enrique, médico y padre y político, bueno, yo le tengo muchísima admiración. Enrique y yo nos conocimos pues allá por el año 2005, cuando yo entré como concejal en Majadahonda. Ya era una figura, ya era un referente para mí, porque yo le he seguido muy de cerca. Ha sido una política, una vida política la que ha llevado ejemplar. No solamente como político, sino como persona. Es una persona absolutamente íntegra, donde ha trabajado por sus ideas, ha luchado, ha sido absolutamente leal y fiel al partido, en este caso al partido que defiende pues al Partido Popular. De casta le viene al galgo, también es una expresión muy de nuestra época, su padre fue un político ejemplar, ¿no? Ha tenido una buena fuente donde ilustrarse y el ejemplo de su padre pues le ha marcado para bien ese ejemplo de la familia, ¿no? Hablando de familia, pues el ejemplo del padre ha venido bien, ¿no? Fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid en el 2007, reelegido en el 2011. La figura de Enrique es la figura del político donde ha pasado por muchísimos sitios, desde la política municipal como secretario general de Pozuelo, ¿no? hasta diputado, ha sido viceconsejero, ha sido consejero de Sanidad en la época más dura que ha tenido no solamente la Comunidad de Madrid, sino este país, incluso el mundo entero. Ser consejero de Sanidad en Madrid ha sido muy heavy también, y así lo ha sido, ¿no? En 2021 asumió la Consejería de Políticas Sociales, de la que yo formaba parte también, y en el 2023 ha sido designado por la Asamblea como senador, donde ocupa cargos importantísimos, como portavoz de la Comisión de Sanidad y vocal en las comisiones de defensa, tan de moda como ahora, y te haré una pregunta luego del kit de emergencia, a ver cómo... Y luego políticas integrales de discapacidad, comunidades autónomas, seguimientos, que es una persona que conoce muy bien en el mundo del siglo XXI. Una cosa que siempre destaco es que España es uno de los países con mayor esperanza de vida. Yo creo que unas veces con Japón, está Japón por delante, otras veces España, pero dentro de España, Madrid está por delante de la esperanza de vida del resto de españoles. Algo tendrá que haber hecho la Comunidad de Madrid yo creo que es la comunidad del mundo que más esperanza de vida tiene, con lo cual eso no es gratuito y tiene mucho que ver pues, la política que ha ejercido y su buen hacer Enrique. Me he extendido más porque merece la pena hablar de Enrique, porque luego él no va a hablar de sí mismo, ¿no? Entonces os lo digo yo, creo que estamos ante una de las personas que más tiene que contar y más tiene que decir de la Comunidad de Madrid en temas de política y sobre todo de sanidad. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alberto, por su generosa presentación. Se nota que somos amigos y que es verdad que nos conocemos desde hace muchos años. Además, él siempre ha estado en primera línea, siempre muy fiel a sus principios y siempre pues, buscando entornos, no solo desde la acción política o desde la gestión, sino entornos también tan importantes como es este, de generar opinión, de reflexionar sobre las cuestiones que nos pasan, no solo a nivel personal, sino a nivel social. Y desde luego que para mí es un auténtico honor. También traslado mi agradecimiento a Ángel Juárez y, por supuesto, a la Universidad Villanueva y a la Fundación FASE, que es la que ha permitido hacer estas jornadas, y también a quien me ha antecedido en el uso de la palabra, Marta, por dar una visión de algo, de una profesión que es verdad que ella lo ha dicho, que puede resultar sorprendente que sea una profesión emergente ahora, ¿no? Fruto quizás de lo que ocurrió con el COVID, pero la realidad es que ahora mismo y fruto de ese impacto cada vez necesitamos más a nuestros psicólogos en ese trabajo multidisciplinar que requiere la sanidad y, sobre todo, lo más importante, requiere una planificación desde el punto de vista de la formación que ahora mismo, por desgracia, no tenemos, y que tengo que decir que ahora mismo no hay psicólogos para contratar dentro del sistema, dentro de la sanidad madrileña, lo cual es un problema, lo cual es una falta de diseño en algo que entraremos después, que es tener esas competencias compartidas y, desde luego, que todo lo que impacte en la vida de los ciudadanos, pues desde luego que es algo que nos debe hacer reflexionar y que debemos de valorar. Bueno, yo creo que el título de estas jornadas, el de la sanidad como herramienta del bienestar, yo creo que es algo que es absolutamente necesario. Yo creo que la sanidad ahora mismo, no creo que nadie tenga duda de cuál es su peso, ¿no?, dentro de los sistemas sanitarios. Ahora mismo, contando que es una competencia compartida, que parte de esa competencia la tiene el Ministerio de Sanidad, pero el gran peso del que está más en contacto con el paciente son las comunidades autónomas. Ahora mismo, del presupuesto de la Comunidad de Madrid, lo que sería el peso social de ese presupuesto es un 80% del presupuesto. El presupuesto de sanidad ahora mismo está rondando el 40%, son unos 10.000, si no me equivoco, este último presupuesto son 10.650 millones de euros, y para que os hagáis una idea de la evolución que ha tenido en todo este tiempo, desde el año 2017 que yo entré de consejero, el presupuesto aprobado, si no recuerdo mal, fueron 7.600 millones de euros, que luego siempre es más, porque es una de las cosas que tiene las consejerías de sanidad, que empiezas con un presupuesto y siempre tienes que acabar con mucho más de lo que realmente tú no tienes presupuestado, porque no es un presupuesto finalista. Hay cosas que pueden venir sobrevenidas, como puede ser una pandemia, como pueden ser muchas situaciones que te exigen ese esfuerzo adicional. O sea, para que veáis que exactamente ese 80% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se dedica a lo que denominaríamos políticas sociales de manera estructurada, como son la sanidad, la educación y las políticas sociales. Y ese sistema sanitario de Madrid, estamos incluidos dentro de un sistema nacional de salud, que realmente yo creo que el nombre es hacia el que tendríamos que ir, pero que realmente son sistemas nacionales pensados en la enfermedad, ¿no? Si nosotros echamos la vista atrás de cómo ha evolucionado la sanidad desde mediados del siglo pasado hasta hoy, era un concepto muy hospitalocentrista, muy presencial, con grandes hospitalizaciones, donde el médico era el único responsable de la salud y con el resto de las profesiones sanitarias, digamos, rondando alrededor de esas decisiones, y desde luego que de ahí a lo que vivimos hoy, por suerte hemos evolucionado mucho por cuestiones tan importantes como es lo que ha evolucionado a nivel científico-técnico la sanidad de carácter general, por lo que han evolucionado los sistemas de gestión, por la incorporación de las nuevas tecnologías y por muchas cuestiones que hace que algo que ha dicho Alberto, que es una auténtica realidad, y hablo del caso de Madrid, nosotros ahora mismo nuestra esperanza de vida está en 86,3 años, que creo que en mujeres llega casi hasta los 89 y en hombres pues son 5 años menos para mantener ese equilibrio. Eso, que dice mucho de no solo el sistema sanitario, en términos actuariales la esperanza de vida se considera por diversos factores. Es su sistema sanitario, es su renta per cápita, es la responsabilidad que tengan los ciudadanos sobre su salud. O sea, son muchas cuestiones que implican, porque tengamos esa esperanza de vida, que yo creo que es una de las virtudes y que somos muy afortunados los madrileños por vivir todo eso, porque eso desde luego que tiene un impacto en lo que voy a hablar hoy, que es toda la sanidad madrileña. Entonces, ahí lo que os he dicho, ¿no? Esa esperanza de vida, ¿esto qué significa?
pues a más esperanza de vida, gracias a esos avances. Enfermedades que antes acababan con la vida de las personas ahora se cronifican, medicamentos que antes no se utilizaban ahora se utilizan, medicamentos, utilizar las propias células como medicamento se hace, la ingeniería de tejidos, las terapias génicas, ya llevamos una evolución tan importante que todo esto va a hacer que continuemos avanzando en esa esperanza de vida. Y, lógicamente, todo eso a mayor esperanza de vida significa mayor impacto sobre nuestro sistema sanitario. Esa es la auténtica realidad. Es una bondad vivir muchos años, pero es verdad que hay que dar respuesta a ese sistema sanitario. Y algo que ha sido, que insisto, sobrevenido en una pandemia de nivel global, la carga de enfermedad que ha generado en la población, no solo pensar en las personas que han estado ingresadas por COVID en una UCI, sino la carga de enfermedad que ha generado la población ha hecho que nuestro sistema sanitario se haya tensionado. No solo en la sanidad pública, que es importante, sino en la sanidad privada. Ahora mismo, una de las fortalezas que tiene Madrid y que yo creo que es clave de su éxito es utilizar los modelos de colaboración público-privada, no solo con los hospitales que son públicos, de titularidad pública con gestión privada, sino la propia sanidad privada. Y vuelvo a la pandemia porque el COVID sí que significó un avance súper importante, porque cuando funcionamos como una única sanidad. Aquí no se distinguía el aseguramiento del paciente para darle cualquier tipo de respuesta, lo cual que es algo importante. Entonces, el gran reto que nos plantea es la longevidad. Yo creo que de todos los retos que tiene el sistema sanitario, este es el más importante, ¿no? El tratar de llegar a dar esa asistencia sanitaria al mayor número de personas, darlo mejor, darlo con ese concepto que tiene la longevidad, que nos ha hecho buscar conceptos como es el envejecimiento activo, buscar cómo tratar la fragilidad, buscar cómo tratar la cronicidad, que todo eso nos está haciendo que nuestro sistema sanitario se tenga que adaptar a esta nueva situación. Y en eso trataré de hablar porque, lógicamente, ahí tienen que ocurrir varias cuestiones. O sea, no solo hay que pensar en el paciente desde el punto de mira estrictamente sanitario, porque ahora mismo la capilaridad entre lo que sería el sistema sanitario y lo que sería la parte más social, ahora mismo yo creo que no podemos dejarlo de lado de ninguna de las maneras, ¿no? Hay planes específicos de las dos consejerías pensando que ahora mismo, conceptualmente, nosotros tenemos que llevar la sanidad allá donde esté el paciente. Yo creo que es uno de los conceptos nuevos, es un concepto de sanidad líquida, es un concepto que luego entraremos a profundizar más, donde cada vez hay que conseguir que las personas, que los pacientes, o sea, los que están enfermos y los que están sanos, sean más responsables sobre su salud, que pensemos más en lo que es la prevención, que pensemos en ese grado de responsabilidad, que pensemos en los cuidadores, ¿no? Todo eso, la longevidad nos está haciendo que tengamos ese concepto, porque no solo es ganar años a la vida, sino que hay que ganarle vida a todos esos años, que es de lo más importante, porque es verdad que estadísticamente está demostrado que las personas, cuando van adquiriendo más edad, su dependencia de su sistema sanitario y de los servicios sociales va siendo totalmente cada vez más amplio, no solo por lo que pueda generar por la parte de dependencia, y es verdad que todas las enfermedades, casi todas, tienen una mayor incidencia, excepto las que son más específicas de franjas más jóvenes, tienen en ese momento ese peso. Y eso es uno de los grandes retos que tiene nuestra sanidad ahora mismo, es la longevidad, porque eso, insisto, implica mucho impacto dentro de nuestro sistema sanitario, y entonces eso impacta a todos los niveles, ¿no? Impacta sobre cómo tienes que, estratificar los procesos, cuál es el rol de cada profesión sanitaria para poder tomar las decisiones adecuadas sobre el paciente. Bueno, una de las cosas en lo que más ha crecido Madrid, y en eso sí que es un referente, es en sus servicios de geriatría. Ahora hay que buscar la visión de un profesional con visión de consultor, que sea el que coordine la acción de cardiólogos, de reumatólogos, de internistas, que permita precisamente que los pacientes en el mayor número de tiempo posible estén muy bien atendidos y allá donde estén. Y por eso hablo de ese concepto de sanidad líquida, porque realmente cada vez más tenemos que llevar la asistencia allá donde esté. Nosotros hablamos de la red hospitalaria de Madrid. Madrid tiene aproximadamente 35 hospitales públicos. Yo creo que vamos ya por 69 o 70 hospitales privados. Y es verdad que, insisto, el concepto era un concepto de muy presencial, de larga estancia, y ahora el concepto va evolucionando, ¿no? Lo que se va buscando es que lo que es más agudo se resuelva bien y se resuelva rápido, o sea, que sean centros con unidades de alto impacto que permita que tengamos muchos pacientes que se puedan atender muchas veces,
estoy hablando del ámbito hospitalario, y luego que los pacientes con cierta cronicidad y que no revierta mucha gravedad, pero que sí que tienen que estar hospitalizados, que lo puedan hacer en el domicilio. Y os doy un ejemplo. Nosotros hablamos de, siempre todo el mundo cuando piensa en un hospital, no, el más grande es La Paz, que creo que tiene 800 camas, más luego todo lo que genere de actividad ambulatoria, pero realmente nuestro gran hospital a día de hoy es el domicilio. Tenemos ahora mismo, en este momento, 5.000 madrileños hospitalizados en su domicilio en distintas formas. Es verdad que habrá que ir afinando, pero os cuento ejemplos muy claros. Pues en el servicio de urgencias del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, cuando un paciente tiene un cuidador que puedes hacerle experto cuando tiene una habitabilidad concreta, se le hospitaliza para determinadas situaciones en casa. Hablo de niñas principalmente con trastornos de la conducta alimentaria. En el Hospital Niño Jesús ya se ha descubierto que la hospitalización en familia, en su casa, obtiene muchísimos mejores resultados que si son las largas hospitalizaciones dentro del hospital. El Hospital de Día Oncológico de Gregorio Marañón ya da tratamientos de quimioterapia a pacientes oncológicos en su domicilio. O sea, lo que quiero decir es que conceptualmente tenemos que romper fronteras, siempre contando que la sanidad no puedes dar grandes golpes de decisión en cuanto ni en las formas de gestión ni sobre todo en modelos de cómo tratar los procesos o cómo tratar a los pacientes, porque siempre la resistencia y sobre todo por ese sentimiento de propiedad, creo que lícito que tienen todos los ciudadanos, no puedes hacer grandes cambios. Tienes que ir poquito a poco, ir adaptándose hacia esa situación, insisto, que es tú tratar de llegar a dar la respuesta sanitaria a los pacientes allá donde estén. Lo mismo hablo de una residencia, que hablo de un paciente que ahora ya cada vez, y os cuento ejemplos más, el servicio de neumología del hospital de Coslada lo que hace es que a sus pacientes de POC, que antes, imaginaros, con oxigenoterapia domiciliaria, iba a una ambulancia, le metía en el coche, le llevaba al hospital, 1 hora en la sala de espera, le veía 10 minutos para cambiarle la receta, le volvía a meter en la ambulancia, o sea que perdía toda una mañana. Ahora se hace, que yo lo presencié, en 15 minutos, directamente se conecta por telemedicina, tiene acceso a su receta electrónica y automáticamente lo que va haciendo es mejorar, o sea, y optimizar sobre todo, y luego el impacto que también, que no es un tema menor, porque os he hablado del impacto de los 10.000 y pico millones, que la financiación de los sistemas sanitarios no son ilimitadas y hay que optimizar al máximo, ¿no? Entonces, yo creo que la longevidad lo que nos ha hecho es aprender mucho sobre todo de continuar avanzando en la parte científico-técnica, también en cómo hay que hacer los modelos de gestión, cómo tienen que ser los procesos, que es importante, y sobre todo, otra de las vías que nunca tenemos que dejar de lado es la humanización. Es uno de los conceptos que además en la Comunidad de Madrid fue pionera. Nosotros empezamos con ese concepto, además me acuerdo que Alberto también estaba en gobierno, fue en el año 2017, si no me equivoco. Es verdad que con el término humanización pues hubo cierta resistencia, pero la realidad es que, o sea, lo que hace la humanización es que todo este proceso, con el impacto que tiene la salud digital, con el impacto que tiene esa dependencia del tiempo, ¿no? La sanidad siempre es una lucha contra el tiempo, en cuánto tardas en verle, cuánto tiempo estás en la consulta, cuánto tiempo tardas en la urgencia, todo eso, esa lucha contra el tiempo, lógicamente no puede impactar en la relación que tengan los pacientes con el sistema ya de carácter global, no solo en el momento que esté con un médico, con la enfermera, con el psicólogo, con el fisio, sino todo lo que rodea. No, la humanización lo que ha hecho ver es que los espacios tienen que ser más amables, que uno está en una sala de espera no tiene por qué estar en una sala de cemento con una silla que sea incómoda, sino que, bueno, que hacer más amable el sistema sanitario, que, bueno, el trato que reciban de manera recíproca, tanto paciente como profesional, sea el adecuado. Luego que pensemos también en los cuidadores, que también son un papel absolutamente fundamental y irá a más, y cómo les damos esa información, y sobre todo que toda esa parte de humanización, pues como hay que hacer las cosas en política, ¿no? Hay que tener un plan, hay que darle presupuesto, hay que marcar unos indicadores y hay que ir evaluando de manera permanente, y sobre todo nos ha permitido una vía que antes estaba todavía a medio explorar, que es la vía de la relación con las asociaciones de pacientes. Los pacientes cada vez quieren saber más de qué es lo que tienen, incluso en el momento que hay veces que hay que decidir sobre si hay que tomar determinadas decisiones, puedan tener la capacidad para hacerlo, y yo creo que ese es uno de los puntos que también hay que reforzar. Y luego, por supuesto, salud digital, ¿no? Yo creo que todo el avance tecnológico hace que tengamos que pensar en soluciones a todos los niveles, ¿no? Del propio sistema sanitario con los pacientes,
de profesional a profesional, de profesional a paciente, todo eso tenemos que darlo. Y voy a poner un ejemplo que fue absolutamente definitivo, ¿no? Nosotros en la pandemia, cuando ya sabíamos que íbamos a empezar con las vacunas, pues lógicamente en aquel entonces, con los niveles de restricciones que había que pensar en una solución que permitiese que la gente que se había vacunado tuviese de alguna manera, pudiese certificar, ¿no?, que había sido vacunado. Entonces pensamos un proyecto que lo teníamos a medio hacer, que eso es una de las pocas cosas buenas de la pandemia, que ha sido un factor acelerador en muchos tipos de soluciones. A nivel tecnológico puedo hablar de, o científico, como queráis, la vacuna es uno de ellos. A nosotros fue la tarjeta sanitaria virtual, ¿no? La tarjeta sanitaria virtual, que empezó conceptualmente como una herramienta de ayuda para que la gente supiese quién tenía su pasaporte COVID, va ampliando sus prestaciones, luego metemos la cita sanitaria, ahora tiene capacidad de tener telemedicina, que ya está activado para todos los centros de salud y muchas unidades hospitalarias, ya lo que permite es empezar a tener recordatorios sobre los medicamentos, que conecta directamente con receta electrónica. O sea, que realmente la salud va a estar aquí. O sea, nosotros vamos a tener en nuestro móvil, vamos a tener acceso a nuestra historia clínica, vamos a tener, y eso es un avance brutal. Por una razón muy sencilla, porque ya la directiva europea, ya no solo que habla del Centro Europeo de Datos Sanitarios, sino también las directivas, lo que está hablando es que en esa defensa del paciente, que la historia clínica pertenece al paciente. Y el paciente, en la Comunidad de Madrid, y digo por suerte porque es una decisión en absoluta libertad, el 35% de los madrileños tienen doble aseguramiento y ellos deciden para determinados procesos que utilizan la sanidad pública y para determinados procesos la sanidad privada. Por lo tanto, yo creo que hay que tratar que buscar ese espacio de entendimiento, que las historias clínicas se puedan ver en un lado y en otro, porque son propiedad del paciente, y todo esto lo pongo como expresión máxima, pero el resto, todo lo que acompaña, que permita cada vez hacerlo más. ¿Hacia dónde va el futuro? Pues no solo que nos permita hacer eso, sino ya con dispositivos relativamente fáciles de implantar que podamos monitorizar, sobre todo con las personas que estén solas en su domicilio, monitorizar pues el impacto que tiene un medicamento sobre un paciente, pues yo qué sé, valorando su tensión arterial o el número de pasos que da al día o sus horas de sueño. Todo eso nos va a dar mucha información y es lo que va a hacer y es hacia dónde vamos. Es verdad que las administraciones y sobre todo en lo que es salud digital, y hablo de la Comunidad de Madrid, no todos vamos a la misma velocidad. Porque os puedo hablar de hospitales como el Infanta Leonor, que nació con esa hospitalización domiciliaria por una falta de, digamos, pues su servicio de medicina interna tardaba más tiempo del que tardaba el resto de hospitales en dar las altas hospitalarias y entonces acumulaban pacientes en la urgencia. Entonces decidieron que un perfil de paciente determinado iba a domicilio. Claro, y hay muchos pacientes que piden no hospitalizarse en el hospital, sino que quieren hacerlo en su casa, lo cual también es importante un cambio de cultura. Pero hay otros hospitales que han determinado que a día de hoy pues los modelos de telemedicina no les funcionan. Ahí sí que eso es una de las deudas que tengo. Es verdad que nosotros tendríamos que darle como administración una jerarquía determinada, que ese servicio de telemedicina dependa de la dirección médica y que tenga unos cánones de funcionamiento similares a todo, pero que eso sería. Y eso enlaza directamente con todo lo que significa salud digital. Por ejemplo, hablo de trato de profesional a profesional. Pues, por ejemplo, nosotros hicimos los ensayos clínicos, que cada vez son más importantes en ámbitos tan importantes como es la oncología, ¿no? Que determinado tipo de cáncer, ahora que ya empezamos a poner marcadores genéticos en los tumores, que se pueda derivar al paciente allá donde está. Y una de las formas que nosotros funcionamos y que tuvo mucho éxito y que tiene mucho éxito es la red oncológica, ¿no? Que todos los hospitales compartan información, compartan datos y que el grado de especialización, porque no todos los hospitales tienen el mismo nivel a todos tienen un nivel, digamos, de respuesta muy bueno, alto, pero es verdad que lo que es el tratamiento, el paciente de ensayo clínico, a veces no hay información suficiente para que eso se produzca y eso es uno de los puntos importantes, ¿no? O sea, salud digital, cómo optimizar los procesos, porque realmente si nosotros vamos a llevar la asistencia sanitaria allá donde esté el paciente, y hablo de que incluso en el trabajo, ¿por qué va a tener que uno que salir del trabajo si le tienen que renovar una receta y no puede hacer 5 minutos de telemedicina con su médico o por teléfono? ¿Por qué no? O sea, es algo que es muy elemental, ¿no? Ahí nosotros con todo esto chocamos muchísimo. Además me acuerdo que, bueno, primero por la crítica que tiene esa obsesión permanente que tienen con los modelos de colaboración público-privada, el Hospital Quirón, que siempre
tiene un modelo de gestión que creo que está muy bien, ¿no? Que es gestionar con una jefatura de servicio única para sus 4 hospitales y ellos van tomando decisiones, los procesos son los mismos en todos los hospitales. Y ellos comenzaron en la urgencia a hacer un tipo de triaje que ya se hace en todo el mundo, que es un triaje para casos según el nivel de, digamos, de complejidad, el más bajo, que se hace por telemedicina. Hay un servicio de urgencia virtual que conecta con el paciente, que tiene un técnico de salud a su lado y que le va determinando qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues cosas que son tan elementales chocan principalmente, y lo digo abiertamente, con esa cerrazón ideológica que tiene la izquierda y sobre todo en los sindicatos, porque claro, el empezar a utilizar pantallas en modelos que tengan movilidad de pacientes, que permita otras fórmulas, a ellos se les escapa de su control, que normalmente, y esto lo digo sin ningún tipo de rubor, o sea, van siempre en lo contrario de lo que es el funcionamiento óptimo de las instituciones, que creo que también hay que decirlo. Por lo tanto, yo creo que la salud digital es importante. La salud digital además es que ya forma parte de nuestras vidas, tendremos que ir a más. Es verdad que hay que modular mucho las velocidades porque todavía hay pacientes que no utilizan el móvil, que siguen llamando por teléfono a su centro de salud, que quieren ver a su médico y hay que darle respuesta también, o médico, o enfermera, o psicólogo, o al nivel que sea. Y por lo tanto yo creo que esa doble velocidad a veces hace que las cosas no funcionen del todo como uno querría, pero bueno, que yo creo que el camino ya está abierto. Os doy un dato, la tarjeta sanitaria virtual, que la pusimos en marcha en diciembre del año 20, para esas primeras, es verdad que tuvo una bajada de mucha gente que con el pasaporte COVID empezó a bajarlo de manera muy rápida y ya creo que está por 4.100.000 madrileños que la tienen y que 2,5 millones la utilizan a diario, lo cual eso os garantizo que ha descongestionado mucho determinadas situaciones y que ha permitido pues algo que es una lucha permanente, que es la presión asistencial y la lucha contra el tiempo, que hablaba Marta y que tiene razón, que a veces los tiempos cuando dan la respuesta pues tardan más de la cuenta, pues lógicamente puedes ir optimizándolo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco el reto que nos planteamos, ¿no? Desde la longevidad, cómo hemos ido avanzando en todos los niveles, no solo en procesos, en las formas de tratar a los pacientes, en esa manera de interactuar con ellos, y luego también hay que pensar en determinadas situaciones que creo que no pueden quedarse aparte. Hay una parte fundamental, nuestro sistema sanitario tiene que ser especialmente sensible con los más vulnerables. Hay un ejemplo que ha sido, yo creo que muy paradigmático, ¿no? Que es el ejemplo de los pacientes de ELA. Como sabéis, ha habido un movimiento generado por los propios pacientes de algo que era una auténtica realidad, ¿no? Pidieron hacer una ley, puesto que es una enfermedad neurodegenerativa que tiene aproximadamente unos 4.000 pacientes diagnosticados, con una esperanza de vida que apenas supera los 2 años del 50% de los pacientes y que a los 5 años creo que solo un 10% de ellos mantienen su vida, y ellos pedían, por la crueldad de esa enfermedad, hacer una ley con algo tan sencillo para decir, oye, yo no quiero ser una carga para mi familia, yo sé cuál va a ser mi final, pero al menos que, digamos, ayudar en todo ese proceso hasta que, bueno, pues perdían la vida, poder hacerlo, ¿no? Con asistencia, un poco ese concepto de sanidad líquida. Oye, a lo mejor yo no quiero estar, el que quiere estar en una residencia, que esté en una residencia, el que quiere estar en un hospital de día, que esté en un hospital de día, pero el que quiere estar en su casa, que esté en su casa, ¿no? Que yo creo que es un ejemplo muy significativo. Bueno, recuerdo porque yo llevé la ley en el Senado. Es verdad, hicimos una moción para que se aprobase en el Congreso, se aprobó con unanimidad va a hacer 9 meses y todavía este gobierno no le ha dado presupuesto a una ley de ELA, que es algo absolutamente fundamental. Nosotros, en ese concepto de pensar, oye, pues tenemos que hacer algo, bueno, esto fue decisión de la presidenta, además esto sí que es de Isabel Díaz Ayuso y de Fátima Matute, de la consejera, dijeron, oye, pues vamos a generar un espacio que lo tenemos, que es en el Hospital Enfermería Isabel Zendal, que ya hacía recuperación funcional de todo tipo de pacientes, con ictus, con infarto, en cualquier otra situación. Se creó una unidad que es una hospitalización de día, que no solo, o sea, está con los pacientes, da formación a los familiares, y que yo he podido comprobar de gente que ha ido allí y que lo ven como una esperanza, porque seamos realistas, lo único que le quedaba a los pacientes de eutanasia sin tener su ley, sin tener recursos, lo único que la ley de ELA era la eutanasia. Es que era así de duro, y además te lo decían ellos, ¿no? Y sobre todo con el impacto económico que tiene un paciente de ELA a lo largo de un año. Creo que me hablaba, era la presidenta de ADELA, que es una de las asociaciones, me decía que ellos se tenían hecho un cálculo que aproximadamente eran
mínimo 60.000 euros lo que le costaba a una familia, y decían que apenas el 20% de las familias podían soportar ese esfuerzo, y desde luego no había. También se pedían otras cosas como el reconocimiento de dependencia desde el minuto que diagnostican y no tengan que esperar por todos los procesos habituales que son más largos, y de todo aquello pues era lo que hacía pues que realmente pues lo que he dicho, que el sistema sanitario tiene que transformarse rápido para dar respuesta a esas personas. Y luego también algo que es muy importante, que es el acceso a la innovación, ¿no? Ahí, en eso Madrid sí que tengo que decir que en eso es un referente, porque lo es. O sea, no es casualidad que Madrid tenga 7 de 10 hospitales, de los 10 mejores hospitales de España sean madrileños, que tenga 4 entre los 100 primeros a nivel mundial, que bueno, que sea un referente, y es verdad, aunque queda margen de mejora, porque eso es indudable, y si no haces autocrítica sería un poco perder la perspectiva, pero es verdad que nosotros en la parte de innovación hay un punto que es muy, muy determinante. Nosotros generamos la estrategia de terapias avanzadas, que debió ser en el año 2019, donde, lo que os he dicho antes, ya se empezaban a ver las primeras unidades que utilizan las propias células como tratamiento. Son las famosas CAR-T, o sea, son en terapias celulares para enfermedades concretas, ¿no? Pues en 2 tipos de leucemias lo que se hacía es extraerle los linfocitos al paciente, se ingenierizaban en un laboratorio, se le volvían a poner, y esto que se demostraba que en pacientes habían fracasado las líneas de quimioterapia en tercera, cuarta línea, pues se producía la curación. O sea, es algo que es así. Es verdad que el impacto económico, un paciente de CAR-T, que tenemos nosotros 7 unidades en Madrid, pues fácil sean entre todo, ¿no? Porque ahí es verdad que cuesta entender que una célula sea un medicamento, pero es la auténtica realidad. Y desde que se produce la féresis, que es la estación de los linfocitos, hasta que ya el paciente se le da de alta, que es un periodo que suele durar unos 40 días, pues son pacientes que a lo mejor son 200.000 euros, cosas así, ¿no? O sea, lo digo importante, que el resultado es fantástico, pero también es importante que veamos siempre, ¿no?, el impacto económico en los resultados en salud, que es algo que tenemos que es un deber como administración, ¿no? Ahí el debate posterior que se planteaba, claro, los oncólogos te decían, oye, pues si con estos pacientes que han fracasado, o sea, es verdad que los porcentajes, porque esto se trabaja, la parte de la ingenierización, de momento lo hacen la industria farmacéutica, pero bueno, llegará un momento que es lo que se llama los CAR-T académicos, que la propia investigación del propio hospital lo permite hacer. Pero mientras tanto es lo que hay. Y ellos decían, oye, si el impacto que tenemos de 3 líneas de quimioterápicos es prácticamente lo mismo que el tratar CAR-T, ¿por qué no vamos directamente a CAR-T, ¿no? La comunidad científica siempre te plantea retos que van todavía por delante, pero bueno, bendito reto, ¿no? Me imagino que si a un paciente ese es que sabe que va a acabar con su vida, de repente le das una opción, pues yo creo que es un avance más que importante. Ya hablo de CAR-T, pero hablo, pues por ejemplo, de NC1, que ese sí que es un medicamento de producción propia, que es en Puerta de Hierro, que se ha utilizado para seccionados medulares, que bueno, abre una esperanza, que además tenemos de momento para hacer 30 pacientes al año, pero pacientes que están en silla de ruedas, pues puede recuperar esfínteres, que puedan hacer algo de movilidad. Bueno, eso para unos pacientes que están en esa situación es un avance brutal, ¿no? Y probablemente pues habrá que hacer el paso contrario, que de la parte pública pues se pueda generar a través de la industria para que llegue a muchos más pacientes, ¿no? Pero esto es lo que quería hablar de lo que es la innovación tecnológica, ¿no? La innovación tecnológica realmente va a una velocidad que muchas veces las administraciones vamos por detrás, por eso hay que generar fórmulas de funcionamiento y de entendimiento mucho más rápidas. Para eso el COVID también, otra de las pocas cosas buenas, era los tiempos en lo que era la respuesta para todo tipo de decisiones, ¿no? Era tengo que contratar 2 millones de mascarillas, hágase. Es verdad que algunos lo han utilizado de un aspecto mucho más siniestro de lo que realmente tenía que ser y aprovechándose de una situación tan crítica, pero es verdad que tenemos que empezar a buscar fórmulas, y por eso aquí entra más que nunca la colaboración público-privada. O sea, tenemos que buscar, nosotros apostamos por una fórmula dentro de la investigación, que son las fundaciones y los institutos de investigación. Tenemos 11 fundaciones y 8 institutos que generan muchísima actividad y que permite pues cierta flexibilidad a la hora de
y si estás tratando un paciente con CAR-T, pues que tú puedas contratar 2 oncólogos para que apoyen a ese servicio a la hora de hacerlo, por otras determinadas situaciones. Y luego la innovación no solo pensando en los fármacos, sino en el equipamiento. O sea, Madrid ya tiene su estrategia de cirugía robótica, que es un avance fundamental. La cirugía robótica, es verdad que los tiempos quirúrgicos son más lentos que la cirugía convencional o la laparoscopia, pero es verdad que los efectos secundarios se bajan a un nivel estratosférico, el tiempo de hospitalización se reduce un 80% y yo creo que hay muchas situaciones que revelan hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y también todo eso impacta directamente. O sea, hay algo que en lo que Madrid también es referente, que son los CESURES, que son centros de referencia nacionales para determinadas enfermedades. Tenemos un centro de enfermedades raras en La Paz, tenemos de cardiopatías congénitas en Gregorio Marañón, tenemos otra que es de una enfermedad concreta en alas de mariposa, que es en La Paz también. O sea, tenemos ahora mismo creo que son 86 CESURES, superamos a Cataluña en 3, lo cual dice mucho de lo que es la medicina de excelencia. Y esos CESURES son, pues porque hay un número de pacientes que es bajo, que hay que concentrarlo, que hay que permitir que los profesionales se hagan muy expertos, y eso, por supuesto, te cambia las formas de gestión, pero sí que nos abre el camino, pues para, insisto, con que tengamos un nivel básico de sanidad, yo creo que bueno, pero es verdad que vamos a llegar un punto más alto con todos estos centros de excelencia que son los que van a permitir pues cambiar la fórmula de gestión, ¿no? La movilidad de pacientes para determinadas situaciones tenemos que verla, la movilidad de profesionales o el trabajo en modo de estrategia, en modo de colaboración permanente tiene que funcionar, porque eso ha cambiado no solo, hablo de los médicos, sino a todos los niveles, ¿no? Un ejemplo muy claro es la salud mental. La salud mental ha sido el ejemplo muy claro de cuál es la actuación en algo que, bueno, no solo por el COVID, porque el COVID es verdad que especialmente en población infanto-juvenil, no olvidemos nunca de los mayores, pero en población infanto-juvenil le quitó todos los recursos que tenían pues para su expansión, ¿no? El ocio, el colegio, el salir con los amigos, todo eso lo frenó de golpe, y aquello que ha generado un impacto más. Luego, el factor adicional, que esto daría para otra conferencia, el tema de las pantallas y de las redes sociales, que eso algún día tendremos que poner cierta cordura. Fíjate, os voy a contar, y me salgo un poco de lo que está diciendo. Tenemos en el Senado abierta la ponencia de salud mental y prevención del suicidio, y vino un psicólogo que era Francisco, no me acuerdo el apellido, bueno, es de Valdebrón y es el que lleva la unidad de prevención del suicidio de Valdebrón. O sea, él decía que profesionalmente se había sentado realizado, y yo le pregunté, digo, bueno, ¿y tú qué es, tú qué te plantearías, qué es lo que tú cambiarías, o sea, qué petición harías? Dice, eliminar las pantallas. O sea, ese fue uno que está en prevención del suicidio. O sea, que imaginaos, él decía, cuando se cierran las pantallas brota la vida. Utilizaba una frase sin mucho impacto, pero tenía toda la razón. Y él hablaba sobre todo por los supervivientes, ¿no? Que hablaban el impacto que tenía, y decía que había que hacer una reflexión muy seria como país, como nación que somos, para tratar de reconducir todo eso. Bueno, y que me he desviado de lo que estábamos hablando de los CESURES, ¿no? Pues que todo esto, o sea, la innovación es lo que va a permitir que cómo tenemos que ir. Y luego tampoco quiero dejar, antes de finalizar, para luego tener preguntas, una de las cuestiones que era, en esa innovación entra los accesos a los medicamentos. No todo es tan fácil como una unidad, o sea, fácil en cuanto al tiempo de acceso de terapias avanzadas, sino que tenemos, y yo en este caso hablo porque yo he padecido 6 ministros de Sanidad en 6 años, es el auténtico lastre que supone a veces el Ministerio, ¿no? Por cómo se produce la autorización de los fármacos. A nivel europeo está la Agencia Europea del Medicamento, pasa a la Agencia Española del Medicamento, y luego hay un organismo que es la Comisión Interministerial de Precios, que decide exactamente con qué precio se incorpora a la cartera de servicios. Bueno, pues tengo que decir datos que son, o sea, demoledores, que ahora mismo España va junto con Chipre y con Grecia a la cola en tiempos de autorización. En oncológicos estamos en 770 días. O sea, vosotros imaginaros que esos centros de excelencia que tenemos, que están probando un fármaco, que está funcionando, que pasa a fase 3,
que tiene buen resultado, de repente ese paciente le dices, no, ahora hay que esperar 700 días para continuar con tratamiento. Hay que buscar fórmulas como es el uso compasivo o por medicamento extranjero, pero son cuestiones que no se puede producir, porque eso dice muy poco, o sea, la frustración, por supuesto, que genera a pacientes, a profesionales y sobre todo a las propias administraciones que estamos insistiendo mucho, ¿no? Yo creo que eso hay que agilizarlo, hay que solucionarlo y solucionarlo por la vía rápida. Y ya para finalizar, yo plantearía de cara a futuro, ¿cuál serían? Hay muchos. Enunciaré yo los que creo que son los más importantes. O sea, el primero de ellos es la financiación. No nos engañemos que con la esperanza de vida que estamos teniendo y sobre todo ganándole más calidad de vida, con el impacto que va a tener sobre el sistema sanitario, con cómo incorporamos la innovación y sobre todo que hay que decir que toda la innovación habitualmente es de alto impacto desde el punto de vista económico, porque esa es la auténtica realidad. Luego, el equipamiento, cómo va impactando también dentro de nuestro sistema sanitario. Evidentemente, lo que no podemos es continuar, que en esta competencia compartida que mantenemos hay que hacer un esfuerzo como nación, como España que somos, para tratar de aumentar esa financiación, porque si no, el esfuerzo que van haciendo las comunidades autónomas tiene un límite, porque también hay que atender la educación, las políticas sociales, hay que tener previsto tus bomberos, tus policías locales, tienes que tener todo. Y desde luego que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Además, sobre todo, que ya entraríamos en el sistema de financiación autonómica que excede lo que es estrictamente sanitario, pero la realidad es que nosotros cada vez tenemos más dificultades y Madrid especialmente porque es la que más aporta a la caja común. Pero yo creo que es un reto importante. Si queremos mantenerlo, es fundamental que tengamos un nivel de financiación adecuada, porque si no va a llegar al momento a determinadas situaciones algo que está ocurriendo. Y bueno, y no he querido entrar ya porque yo hablo de la sanidad pública y la privada, que Madrid es una sanidad excelente, con muy buenos resultados, con muy buenos profesionales que se forman de la misma manera, pero luego hay otra más todavía, que sería la medicina del deseo, que ya esa es la medicina que cada vez más de precisión personalizada, que empieza a pensar en situaciones como puede ser la optimización hormonal o el uso de péptidos, no solo con fines estéticos, sino con fin de que ahora te pueden llevar a una situación hormonal de hace 20 años y eso ya en Estados Unidos es un auténtico boom. Y aquí está llegando y acabará implantándose. Por lo tanto, todo eso tiene impacto sobre nuestro sistema sanitario y sobre todo tiene impacto sobre la financiación. Hay alguna que es financiación privada de los propios pacientes, pero hay otra que tiene que correr el sistema sanitario. Y otro de los grandes retos, que este es absolutamente, y esto nos hemos estado año tras año diciéndolo, que es el problema de los profesionales. O sea, es un auténtico problema de Estado. No lo quieren ver pero es la auténtica realidad. Empezamos a tener profesiones que son deficitarias, como puede ser medicina medicina de familia, que es la más llamativa. Además, contando que medicina de familia ahora va a perder parte de sus profesionales, que van a ser urgenciólogos, que se ha aprobado la especialidad. No tenemos psiquiatras, no tenemos psicólogos, no tenemos equipos de anestesia, o sea, faltan. Y el escenario es que es demoledor, porque yo solo os hablo del dato de Madrid. De aquí a los próximos 10 años se jubilan el 30% de los médicos de primaria y el 25% de las enfermeras, que tampoco tengamos que dejarlo de lado. Entonces, eso lo que hace ver es que sí, todo esto que queremos llegar, pero para eso hay que tener recursos humanos. Sí, porque ahora se habla siempre que la inteligencia va a llegar, que va a utilizar, que la genética, todo eso, pero hacen falta profesionales, es que no hay mano suficiente. Madrid nunca ha tenido problema en contratación de profesionales y eso que mantenía una sanidad. Su atención primaria, hablo del ejemplo más claro, es la única que abre mañana y tarde. Es la única comunidad, el resto no lo abre. Claro, pues nosotros siempre teníamos bolsa de trabajo para profesionales sanitarios. Ahora ya hay lo que se llaman plazas de difícil cobertura. Hay no muchos centros, pero algunos centros que tienen determinadas plazas, más en pediatría todavía, que no se pueden cubrir. Y todo es por una cerrazón del Ministerio, porque no se trata de solo de ampliar algunas plazas. No, lo que hay que permitir es que la formación, que ahora la tecnología lo permita, tengas nuevas formas, que acredites mucho más centros, porque también las propias universidades ahora mismo no tienen dónde llevar a sus alumnos con el crecimiento que estamos teniendo. Y si vamos a ese crecimiento en población, nuestros alumnos se tendrán que formar, tendrá que haber profesionales que les enseñen y todo eso ese es el gran reto que son los recursos humanos y que, insisto, esto es un problema de Estado y cada año va a más. A pesar de que en el Ministerio lo nieguen, es una auténtica realidad porque, o sea,
sea, si aquí es un problema, hay comunidades autónomas, las que son más dispersas, es dramático. Y os puedo hablar que mi relación con los dos consejeros de distinto signo de Castilla-La Mancha y Castilla-León era excelente. Bueno, me hablaban que en la provincia de Burgos hay 40 plazas sin cubrir. En Burgos, que yo no sé en población, pero no creo que esté en 300.000, 400 o 1.000 habitantes toda la provincia, lo cual yo quiero reflejaros que eso va a ser un problema muy serio, porque tampoco hay para contratar en la privada, o sea, que no nos engañemos, que esto es un problema generado por todos. Y luego, los retos de cara a futuro, pues lo que se habla antes, ¿no? Cómo vamos a evolucionar con la salud digital, cómo vamos a incorporar toda esa innovación y luego retos importantes, ¿no? Como puede ser la salud mental, que es algo que ha puesto en jaque a todo el sistema sanitario de todas las comunidades autónomas, y desde luego que a partir de ahí pues habrá que crecer, y sobre todo que también hay una responsabilidad no solo de las consejerías sino de sus equipos directivos. La Comunidad de Madrid, entre equipos directivos de hospitales y de centros de salud, tenemos cerca de 900 directivos. O sea, imaginaos el papel tan importante que tienen a la hora de tomar decisiones, a la hora de que la situación vaya mejorando, ¿no? Y todo eso, pues la formación de directivos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, con todo eso he hecho una visión así un poco express, pero bueno, que es lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Empezamos el turno de preguntas, ¿no? Empiezo yo con la primera, porque creo que Marta, en su primera ponencia, nos ha hablado de estrés y de acoso laboral, algo que se está sufriendo y que yo creo que en tu persona se ha dado los dos factores, ¿no? Yo creo que los madrileños, o yo personalmente, no hablo de los madrileños, yo tengo una deuda de gratitud por toda la labor que hiciste en el COVID. Yo creo que fue una labor francamente buena. Mi mujer es enfermera y lo vivió, y fueron momentos absolutamente duros. Si ella lo vivió duro, pues no quiero pensar cómo lo vivisteis vosotros como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, ese estrés laboral para ti ha tenido que ser impresionante, pero el acoso al que has sido sometido, que yo creo que es denunciable, absolutamente denunciable, porque se han dicho verdaderas mentiras contra tu persona y contra la presidencia, ¿no? Sí me gustaría que nos comentaras, yo creo que han sido pues, unos momentos durísimos de tu vida profesional, de tu vida personal, y que yo creo que los madrileños, pero yo personalmente tengo una deuda de gratitud hacia el trabajo que habéis hecho. Si nos puedes contar. Sí, bueno, pensé que me librara de esta pregunta. Pues sí, la verdad es que aquella época fue una época durísima, porque es verdad que, o sea, nadie sabía a lo que nos enfrentamos. Es verdad que, y esto viéndolo con distancia, y ahora que con todo lo que ha pasado con el 5º aniversario, es verdad que nosotros sí que veíamos cosas que el Ministerio o no veía o no quería ver, ¿no? Nosotros, todas las alertas a nivel mundial hablaban pues lo que estaba pasando en China o lo que estaba pues, sobre todo en Italia. Nosotros, claro, lo bueno de haber estado al lado de los científicos, de los profesionales cerca. Yo me acuerdo de una conversación con el jefe de UCI del clínico, que hablaba con los médicos italianos, decía, o sea, ¿pero qué estáis haciendo? O sea, que allí, o sea, que ya no tienen camas, porque íbamos como 3 semanas con retraso. Y nosotros estuvimos ahí en el Ministerio día tras otro, decir, oye, que aquí pasa algo, que tenemos muchas neumonías que no sabemos por qué se producen, y ellos, no, esto está trazado. Esto Fernando Simona y ya, los dos, vamos, que yo tengo un concepto peor, no lo puedo tener de los dos, porque en el fondo ellos trataron de mantener todo hasta el día 8 de marzo para la manifestación. Yo estoy absolutamente convencido, nadie me saca de ahí, porque, claro, ¿cómo puede entender uno que llegamos al 8 de marzo? Nosotros fue cuando tomamos la decisión de cerrar, digamos, de prohibir las visitas en las residencias, de empujar hacia el teletrabajo, de cerrar toda la educación, y claro, ellos 2 días después declararon un estado de alarma con un confinamiento absolutamente feroz, ¿no? Y entonces yo creo que aquello fue todo, y todo era, o sea, ellos pensaban en la política antes de pensar en las personas, y eso es así de claro, y nadie nos saca de ahí, porque esa es la auténtica realidad. Ya me acuerdo que en enero el 30 de enero hubo tres diputados, que era el doctor Stigman de Vox, que estaba Ignacio Echaniz del PP, y luego no me acuerdo, creo que era Carolina Martín, que era de Ciudadanos, que preguntaban, oiga, ¿qué está pasando? Que aquí además ya habían saltado varias alertas de la OMS, de la Unión Europea, y ellos se estuvieron negando. Y claro, y a raíz de ahí luego, y te voy a contar que siempre iban por detrás. O sea, nosotros
El 16 de septiembre, me acuerdo, pusimos en marcha la estrategia de los test de antígenos, porque había una cuestión que era el factor emocional del test cuando tú... o sea, ¿por qué ocurría? ¿Os acordáis que el diagnóstico solo era por PCR? Entonces tenías que acudir a un centro sanitario, fuese de salud. Claro, desde que tú tenías síntomas, te citaban al día siguiente y te hacían la prueba. Te hacían la prueba, eso iba al laboratorio. Claro, los laboratorios, dependiendo de la carga, si era de primaria, pues llegaba un día más tarde y te daban el resultado un día más tarde. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Que desde que estaba ya contagiando, porque cuando tenías síntomas ya contagiabas, incluso en asintomáticos, tú te recibías el resultado 4 días más tarde y entonces no tomabas la decisión de decir, oye, me voy a reservar para proteger a los míos y me voy a aislar en mi casa. Entonces, ¿qué ocurría? Que aquello pues hacía que los contagios crecieran exponencialmente. Entonces, ¿qué hicimos? Decir, oye, había un equipo pegado a Antonio Zapatero que estudiaba muchísimo las cosas y decía, oye, es que los americanos ya están haciendo los test de antígenos, vamos a traerlo para acá. Además me acuerdo con él que fueron los de Abbott y claro, aquello fue un alivio para los servicios de urgencias, para los de atención primaria, porque ya tenían esa posibilidad de, oiga, usted es positivo, vaya a casa y aíslese y no contagie a su familia, ¿no? Pero bueno, nos adelantamos en tantas cosas porque van por detrás. Y yo creo que algo fue, primero, por mala voluntad política, porque ellos lo utilizaron permanentemente, luego por desconocimiento, porque Fernando Simón a mí me parecía absolutamente decepcionante. De hecho, nuestra directora general de salud pública, Elena Andradas, que es un referente de la salud pública española, que fue directora del ministerio, ya me lo decía, es que este es un indocumentado que no sabe de nada, este era cooperante, era parasitólogo y le metieron ahí pues porque era del partido. Es que esa es la auténtica realidad. En segundo lugar, por eso. Y luego por algo que no tenían contacto, o sea, no había expertos. Y es que eso es verdad, porque nosotros cada paso que dábamos, o sea, las zonas básicas de salud, esto lo hablamos, decir, oye, propone salud pública que en vez de, joder, si en Rascafría, y perdonad, en Rascafría, si hay un contagio, o sea, porque van a tener que estar todos en su casa sin salir. Igual que en Usera, que a lo mejor tenemos una incidencia de 110 casos a 14 días, ¿sabes? O sea, ¿por qué no vamos a pensar en decir, oye, y restringes un poco la movilidad? Hombre, no tendría el efecto, digamos, que todo el mundo cumpliese, pero sí es verdad que cuando tú, al menos tenía un efecto importante disuasorio y luego gente que sí que lo hacía de verdad, ¿no? Y entonces íbamos con todo ello. Luego os acordáis también con el lío de la vacuna AstraZeneca, que eso, bueno, lo de la compra de vacunas a nivel de la Unión Europea, mejor no digo nada porque es que aquello fue tremendo. O sea, teníamos AstraZeneca. Claro, como el Ministerio aparte nos ocultaba los datos de las vacunas que recibíamos, claro, ¿qué hicimos? Pues yo ya hablaba con todos los CEOs europeos, decir, oye, ¿cuántas vais a mandar a España? Porque yo necesitaba saberlo, porque eso programaba. Y entonces, ¿qué ocurría? Que claro, ellos nos decían unas cifras que luego eran otras y eso nos permitía programar. Y nosotros teníamos cerca de 90.000 vacunas de AstraZeneca que no nos permitieron poner a la población. O sea, es que han hecho cosas tremendas, ¿no? Y luego, bueno, pues ha sido siempre ir a la contra, siempre atacando a Madrid. A nosotros cuando pusimos en marcha la estrategia de test de antígenos, que eso estaba demostrado por sociedades internacionales, que eso es la prueba de diagnóstico de infección activa, que podía ser PCR o test de antígenos, claro, ellos tardaron 10 días en autorizarnos que estamos haciendo miles de pruebas y no nos subían los datos. Entonces, claro, empezaron todos los medios, toda la opinión sincronizada de toda la izquierda, que no hacíamos pruebas. Y decir, pero ¿cómo estamos haciendo pruebas? Vete tú, le decía al periodista, vete a un centro de salud a ver si te lo hacen o no te lo hacen, ¿no? Pero bueno, que era una guerra así, fue permanente con todo. O sea, no, bueno, los ataques en redes, ahí te olvidas de redes y todo, pero especialmente a la presidenta, que ha sido, bueno, que todavía dura, que no es algo, y en el 5º año con el tema de las residencias que siguen otra vez con lo mismo, ¿sabes? Pero bueno. Hola Enrique, buenos días. Buenos días. Yo soy nuera de médico, sobrina de médico, mujer de médico y madre de 2 médicos. Con lo cual, estoy muy metida en este tema y es verdad que hasta que no te casas con un médico no sabes realmente cómo está la sanidad. Totalmente. Me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho, de hecho he tomado notas para contárselo a mi marido, pero hay una cosa muy importante, que la gente ve la sanidad, que es verdad, como un derecho que está bien, pero es que esos médicos pagan las universidades de sus hijos con su salario, pagan los máster, pagan toda serie de cosas. A colación con lo que decía Marta, mi marido, por ejemplo, es autónomo. Es decir, que se tiene que pagar su consulta, su alquiler, 1.000 y pico euros de alquiler, 2 nóminas de 2 enfermeras. O sea, mi marido llega a casa todos los días 11:30 de la noche, 12, una cosa así. ¿Cómo no va a tener la criatura el cortisol high level? O sea,
y que además están todos enfermos. Mi marido tuvo un cáncer hace mucho tiempo, gracias a Dios está bien, pero todos los compañeros están con cánceres. ¿Por qué? Tienen guardias. Al día siguiente de la guardia tienen que trabajar. Eso es así. Luego todo el mundo te va con exigencias y nadie quiere pagar al médico. Tú pagas al abogado lo que sea, pagas al notario, pero oye, ¿el médico cómo lo voy a pagar? Es que es un derecho que yo tengo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con los sueldos? Que están congelados desde hace 30 años. Gana más un fontanero que va a tu casa a arreglarte una cisterna que un médico en una ecografía, en un parto. Un parto son 200 euros brutos. O sea, es una vergüenza. ¿Por qué no hay gente? Porque la gente se va. Lógicamente, la gente se va a otros países, la gente se va donde le pagan. Mi marido no encuentran en su hospital médicos jóvenes que hagan guardias. Ah, no, doctor, yo es que el viernes salgo, me voy de viaje, tal. O sea, yo recuerdo con mi marido, que llevo 38 años, desde el principio que sí tenía guardias Nochebuena, fin de año, Navidad, y te aguantabas y era lo que había. Ahora la gente joven no quiere guardias el fin de semana, pero también porque es una porquería lo que se paga por esas guardias. Es que se paga una miseria. Ya te digo, 200 euros brutos un parto, que tienes que estar 24 horas pendiente de la señora y no te pagan más si es Nochebuena o si es otra época, ¿no? Entonces, normal que falten sanitarios, súper normal. Luego las exigencias. Tú vas a un arquitecto y no dices, mire usted, a mí la viga me la pone, por favor, aquí. Tú te callas, porque te dicen, usted, aquí va la bajante, aquí la viga. No, mire, es que yo quiero una cesárea. O yo quiero que usted me haga un aborto. O yo quiero... Van con exigencias al médico, que es que no lo tienen ni en consideración, ¿no? Entonces, como es algo tan vocacional, es que parece como un sacerdocio en vida. Tampoco es justo que si una persona quiere hacer ojos, por el MIR tenga que hacer trauma. O sea, porque es que a mí lo que me gusta son los ojos y voy a ser un buenísimo oftalmólogo. Pues no, hija, por el MIR tienes que hacer trauma. Es que son cosas de verdad que es que no tienen como mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que si subiéramos el sueldo de los médicos, pusiéramos otro sueldo a lo que es las guardias, habría más gente, no se nos irían fuera los mejores. Pero se van fuera porque dices, es que yo me voy a Estados Unidos y soy la caña de España y gano 4 veces lo que aquí y me respetan y no me están exigiendo y me están... Porque es que a mi marido le llaman, oiga, ¿usted por qué le ha hecho a esta señora 2 ecografías en lugar de una? Pues oiga, porque yo le he visto un pliegue nucal que parecía un síndrome de Down y lo he visto lo adecuado y le he hecho 2 ecografías. Pues están persiguiendo a los médicos que porque hacen estas pruebas, que porque hacen la otra, todo para ahorrar. Entonces, perdóname que me he puesto un poco así, pero es que es verdad, es que lo llevo en la sangre y en mi familia. Sí. O sea que, a ver, subir el sueldo a los médicos. A ver, te cuento porque has tratado 2 cuestiones. Claro, nosotros también somos una familia, que está mi hermana aquí también, que somos médicos. Bueno, yo estoy casado con una médico, tengo una cuñada médico, tenemos un hermano farmacéutico, o sea que también lo vivimos. Y el sueldo de los médicos es verdad que ha estado siempre presente en muchas comidas familiares. Es verdad que hay que distinguir 2 partes, ¿no? Estás hablando tú de lo que sería el aseguramiento y lo que reintegran las sociedades médicas, que estoy absolutamente de acuerdo, que por lo que tú me cuentas es lo que hace tu marido. Y luego es verdad que luego la parte pública, o sea, fíjate, curiosamente antes la gente se iba a la privada para ganar más dinero, pero es que ahora se está produciendo el proceso inverso. Claro, ahora las guardias en la pública se pagan infinitamente mejor. Te lo digo, mira, te hablo, como tuvimos la huelga de los médicos de primaria, yo te digo, un médico que esté en mi edad, que es un nivel de carrera 4, o sea, de nivel de carrera profesional nivel 4, que eso tiene un complemento importante. Si hace tardes, que tiene un complemento importante. Si es un centro de difícil cobertura, también. Si hace agendas que llamamos de rebosamiento, ¿no? Que, bueno, como se ha puesto una cifra para que no vean más pacientes que los que tengan que haber, los que sobran se llevan a un agente que el médico que quiere hacerlo ve de manera voluntaria. Un médico de mi quinta se está moviendo, o sea, en 7.000, 8.000 euros al mes, que creo no es el sueldo de la ministra, como ya dice, que todo ganas, que eso fue una ofensa para el sector sanitario, pero es verdad que sí que van creciendo mucho los sueldos en la parte pública. En la parte privada, y esto he tenido reuniones con los hospitales, los complejos hospitalarios que van privados y las aseguradoras, y yo, claro, si tú ves... O sea, tú coges los precios que tiene tu marido en la sociedad, que imagino será ginecólogo, ¿no? Tú ves los precios que tiene él y ves los precios públicos, o sea, es que a veces hasta triplicamos. O sea, ¿cómo se puede pagar 200 euros brutos por un parto? Me pareció una ofensa al profesional, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que se ha generado un modelo de volumen.
Y es la auténtica realidad, porque al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Pues claro, pues un médico claro, si tiene 2 enfermeras y paga la consulta, pues luego tendrá que pagar cuando va a atender al parto, tendrá que ir a un hospital, que tendrá que pagar los derechos de quirófano. Claro, todo eso lo que te hace, pues entonces que tienes que ver muchos pacientes, es que es la auténtica realidad. Y el sueldo de los profesionales ha estado permanentemente, revisado. Yo sí que puedo decir ahí que hay profesionales en los 6 años que tuvimos, por ejemplo, el reconocimiento de la carrera profesional, que era algo muy importante, que era de pensar, oye, si un médico ha publicado, se ha investigado, si tiene antigüedad, si hace más guardias y tal, oye, págale un extra. Y el reconocimiento de la carrera profesional, que eso no he entrado, pero que podríamos entrar en mi guerra con Hacienda, y Beatriz, que ha sido consejera, se lo sabe muy bien, claro, era reconocer eso, claro, cada decisión que tomas, el SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, ahora tiene, fíjate, estaba en 82.000 y ahora está en 93.000 profesionales, claro, todos con carrera profesional. Es verdad que el impacto, pero se está produciendo, ahora los vasos comunicantes han cambiado. Ahora los médicos de la privada, que también tengo un hermano que también trabaja en la privada, que es otorrino, también mucho con sociedades, y es verdad, es que él dice, y luego una vez que has facturado, llegan y te rebajan, es una actitud, a mí me pareció, yo esto lo he comunicado, es verdad que como consejero de Sanidad puedes tener la queja, tú no decides sobre ese aseguramiento, pero vamos, totalmente la razón, y vamos, entiendo a tu marido perfectamente. No, y además es que yo veo que estáis tan liados porque como es como un sacerdocio, os dedicáis al paciente, os dedicáis, no hay como corporativismo de que vete tú ahora a reclamar a no sé dónde y tal, que por hace unos años que cogieron el hospital de Madrid 1 por 1, inspecciones de Hacienda. Y dice, vamos, es que ya es el colmo. Y luego encima no te puedes desgravar ni el parking ni el taxi, y te diga usted, yo voy a un parto a no sé qué hora. Hay un atasco, me tengo que coger un Uber, no te lo puedes ni desgravar. Es que es una vergüenza. Cuando hay un abogado que se desgraba comidas, los coches, la gasolina. Sí. Aquí nada, o vas a caballo, a un día de caballo, a atender el parto, o qué. Sí. No. Que tienes toda la razón. No, ahí vamos, que eso me lo conozco bien, ¿eh? Para terminar. Bueno, hola Enrique, soy Susana Segovia y quería hacerte una última pregunta, parece ser. Has hablado de la autorización de medicamentos que están en torno a los 700 días, más de 700 días. ¿Me podrías decir cuál es el motivo? Si es tipo financiación, si es que no interesa, si es que hay... yo entiendo que las empresas farmacéuticas estarán como locas porque se le autorice. ¿Cuál es el motivo real o es un motivo político que ya conociendo pues el gobierno que tenemos sabemos cómo funcionan? Si me podías indicar cuál es el motivo de este largo tiempo para esa autorización. Vale, yo creo que hay varios motivos. Además es que esto te lo puedo contar porque lo viví personalmente. Yo me acuerdo de un consejo interterritorial. Esto debió ser, era Carolina Darias, debió ser en el 21. No me acuerdo, en Zaragoza. Claro que nosotros había un informe de Farmaindustria, que es la patronal de la industria farmacéutica. O sea, te hablo de 770 días oncológicos, pero la media de autorización está en 600 días para casi todo, ¿no? Lo cual es un error. Y luego encima con otras cuestiones, porque ahora la industria farmacéutica, claro, en ese nivel de investigación que lleva, está descubriendo que moléculas, que si tú utilizas otra vía de administración, le puedes encontrar otra prestación, que es lo que se llama la innovación incremental. O sea, tú le das digamos, innovación a una molécula para que te permita dar otro tipo de tratamientos, otro tipo de prestaciones sanitarias, ¿no? Pues eso tampoco está contemplado, o sea, eran como muchas cuestiones. Entonces, en primer lugar, voluntad política, que no ha habido. Yo creo que están muy condicionados por lo que dice Hacienda, además, de manera totalmente ridícula, porque si tú lo incorporas a cartera de servicio, quien paga esto son las comunidades autónomas, que somos los que estamos con nuestros profesionales, estamos con nuestros pacientes que nos dicen, oye, que yo quiero este tratamiento, ¿no? Eso por un lado. Luego, la parte del funcionamiento de esa comisión interministerial de precios. O sea, eso tiene que ser una comisión estrictamente técnica. Nosotros dijimos que había que incorporar, o sea, por supuesto, que pudiese la propia la farma poder defender el medicamento que llevaba, pues tipo tribunal, que dando informes previos, que la gente lo estudiase y entonces se podía valorar y sobre todo pues decir, oye, pues bueno, lo autorizamos y vamos a ir viendo que era una de las fórmulas que utilizamos. Tú autoriza todo y luego vas viendo, según cómo vaya funcionando, si rebajas el precio o lo que sea, ¿no? Que es otro de los puntos. Y nosotros les dimos cómo había que cambiar, porque ellos dicen que hay que cambiar la ley del medicamento y es mentira. Este es un gobierno
que ha funcionado a golpe de Real Decreto. Tú puedes hacer un decreto de funcionamiento y le decíamos, oye, incorpora abogados del Estado porque el componente legal de los fármacos cada vez es mayor. Incorpora un experto en bioética, que es fundamental, que los expertos en bioética son los que te dicen cómo tienes que utilizar ese fármaco, o sea, un poco renovar, ¿no? Y entonces le pusimos lo que hacen otros países. Los ejemplos más claros son Francia y Alemania. Francia y Alemania, que cumplen lo que dice la Unión Europea, que tiene que ser desde que lo aprueba la agencia 180 días. En 180 días tiene el medicamento autorizado. Entonces ellos tienen un criterio de precios, determinan un precio que habitualmente pues va homogéneo en toda Europa y luego eso se va viendo la evolución en los 2 años siguientes y dice, oye, pues los resultados que tú me habías indicado en tu fármaco con el ensayo en fase 3 no se cumplen, te rebajo el precio o incluso te retiro el medicamento si es necesario, ¿no? Pero yo creo que había que hacer lo contrario, no esperar y tener... ¿Y qué ocurre encima? Que aprietan tantísimo con el precio porque los fármacos tú tienes que pagar, o sea, lo que ayudan a la población, tienes que pagar la parte de la investigación porque tú no lo tienes y eso hay que cumplirlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aprietan tanto con el precio que ya está ocurriendo varias cosas, ¿no? Ya todas las farmacéuticas, y hablo un caso concreto de una farmacéutica española multinacional que está decidiendo no traer sus fármacos a España. ¿Por qué? Primero, por el retraso en la autorización, porque ellos luego son los que están con la frustración del profesional, porque los americanos, la FDA, que es presentas y te autorizan en una semana, te pagan muy bien el fármaco y encima tienes un continente esperando ese fármaco, porque en Francia y en Alemania te aprueban un poquito menos que en Estados Unidos y te lo pagan, y llega a España y a lo mejor el fármaco, ejemplo real, que vale 380 euros en Francia, aquí te lo quiero operar por 120. Y entonces dice, o sea, tarda 700 días, con lo cual no me invitas a que yo me genere mucha línea de producción aquí. Luego, me lo apruebas 140 euros, o sea, menos de la mitad del otro. Claro, van a llegar los franceses y los alemanes, que ahora se sabe todo, decir, oye, ¿por qué en España lo apruebas a 140 y aquí nos estás cobrando 380? Pues a bajarle el precio. Porque con todo eso hay que conjugar y sobre todo que tú tienes que estar a la altura de que estás dentro de la Unión Europea con una agencia europea que es la que... O sea, en teoría, cualquier fármaco, estando aprobado por la agencia europea, tú tienes acceso a él. Lo que pasa es que luego está el escalón de la agencia española que retrasa las cosas y luego de la Comisión Interministerial de Precio, que si no lo mete en cartera de servicio, como comunidad autónoma yo no lo puedo comprar. Y entonces tengo que utilizar la vía del uso compasivo, la vía del uso de medicamento extranjero, o sea, un horror. Y eso es que les da igual. Y luego hablan, claro, muchas veces las farmas, pues yo les pincho para que se quejen, y sobre todo las asociaciones de pacientes, que son los que tienen que... Y eso, la solución es 24 horas, no tiene más problema. Pero vamos, voluntad política de eso hay, vamos, te lo garantizo. Bueno, pues para cumplir el horario Hoy, vamos perfecto, a ir a la una. terminando. Entonces, sabéis que estas sesiones las tenemos una vez al mes. Yo creo que ya están confirmadas las 2 siguientes. La del mes que viene será, sabéis que el Ayuntamiento de Madrid ha sacado un plan de natalidad y viene el concejal del área pues a explicarnos el plan de natalidad, que es tremendamente importante. Bueno, no os voy a explicar porque es necesario, que ya lo sabéis. Ya estuvo la directora general de Familia explicándonos la estrategia de familia de la Comunidad de Madrid, pues ahora viene el Ayuntamiento, que están perfectamente alineados y yo creo que entre la Comunidad y el Ayuntamiento pues van a hacer un gran plan para fomentar no, que cada familia pueda tener los hijos que quiera realmente tener. Y luego la siguiente, no tenemos la fecha todavía, 25 de abril. 25 de abril. Y luego en mayo viene Alejandra, sabéis que también la Comunidad de Madrid ha sacado la estrategia de discapacidad, tremendamente importante, 5.000 millones de inversión con multitud de dificultades en temas de salud mental, que bueno, es una prioridad para la Comunidad de Madrid, y viene la directora general también a explicarlo. Enrique. Nada, muchas gracias. Marta, muchísimas gracias, agradecidos Gracias. de corazón. Bueno, no tengo palabras para daros las gracias. A todos vosotros exactamente igual, muchísimas gracias por venir, a todos los que habéis hecho posible que este acto sea una realidad, a la Universidad Villanueva, y estáis invitados para los próximos actos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima.